Harry Potter. Segundas oportunidades. Capítulo 33. Nada más que la verdad. Longbottom Manor, 15 de enero, domingo por la tarde. Augusta Longbottom estaba molesta. Esta carta era un auténtico insulto para su intelecto. ¿Cómo podía alguien suponer que se creería ni una sola frase? Con demasiada fuerza, dejó su preciada taza de té de porcelana de Dresde. El sonido que salió de sus labios podría haber sido un gruñido bajo, si es que una dama gruñía alguna vez. Era una dama, así que tenía que ser una ilusión. Está perdiendo la cabeza, comentó Minerva, con una leve sonrisa en los labios. Conocía las señales. Si Augusta se comportaba así, estaba realmente enfadada, una situación bastante peligrosa para la causa de su mal humor. A pesar de su autocontrol, Augusta tenía un temperamento bastante fuerte, como Minerva sabía. Y el viejo dragón había sido un duelista temido en su juventud. Incluso ahora estaba lo suficientemente en forma como para que Minerva no se hiciera falsas ilusiones sobre quién ganaría en una pelea entre ellos. ¿De verdad cree que esta carta me convencerá?, preguntó Augusta, incorporándose de golpe en su silla y mirando fijamente a su vieja amiga. Minerva suspiró, deteniendo su encogimiento de hombros involuntario en el último instante. A Augusta le gustaba el buen comportamiento, lo adoraba incluso como muchos otros aspectos de las costumbres tradicionales. Supongo que está intentando controlar los daños. Quizás fui un poco dura después de ese incidente y pensó que sería mejor escribirte antes de que te enteraras por otra persona. Augusta resopló, pero no respondió al instante. En cambio, observó a Minerva un rato, con una mirada tan intensa que incomodaba incluso a alguien como Minerva McGonagall. Sin duda, algunos de sus alumnos se reirían de verla retorcerse así en su asiento. ¿Has cambiado?, comentó Augusta secamente después de un rato. ¿Has cambiado para mejor?, preguntó Minerva, aunque no tan tranquila como intentaba aparentar. Sí, de lo contrario no estarías sentado aquí. Minerva se estremeció. Era lo que más había extrañado en la última década. Estar sentada en la mansión Longbottom con Augusta, saboreando su formidable té en su maravillosa porcelana y hablando de Merlín y la magia. Había sido una de las muchas cosas que le había costado seguir el liderazgo y los consejos de Albus. Hacía solo unas semanas que la habían invitado de nuevo a la mansión, desde que empezó a defender sus propias opiniones. Debería haberme cambiado antes, susurró, inusualmente sombría. Sí, deberías haberlo hecho. Minerva se estremeció de nuevo. Que Augusta dijera una verdad hiriente sin tapujos. Se lo merecía. Para su alivio, Augusta sintió lástima y cambió de tema. Pero ahora cuéntame sobre la señorita Granger. Hay un aspecto de la señorita Granger, continuó Augusta lentamente, que no me gusta. Cuéntame, por favor. Minerva escuchaba atentamente. No solo Hermione había sido su alumna favorita, lo que a veces dificultaba ser imparcial con ella, sino que además, hasta ahora, había creído que Augusta estaba impresionada por la firme voluntad y el carácter de la novia de su nieto. Ella es demasiado nacida de mugles, ¿no crees? Minerva miró atónita a su amiga. Estaba completamente segura de que Augusta no compartía la estúpida opinión de Malfoy y sus amigos sobre la pureza de sangre. Entonces, ¿de qué estaba hablando? Quiero decir, explicó Augusta, ella no está arraigada en nuestra sociedad. No entiende ni conoce nuestras costumbres. Siempre intenta mejorar nuestras costumbres. Piensa en su punto de vista sobre los elfos domésticos o en lo que piensa de nuestras leyes. Ahora Minerva lo entendía. E incluso compartía la opinión de su amiga, en cierto modo. Las brujas nacidas de mugles a menudo tenían dificultades para integrarse, especialmente en lo que respecta a los derechos de las mujeres y las leyes mágicas, considerándolas anticuadas. Y la forma en que los magos interactuaban con otras razas, como elfos domésticos, duendes y centauros, sin duda parecía extraña para alguien criado en una sociedad moderna. A menudo, estos nacidos de mugles argumentaban que la sociedad mágica tenía que cambiar, adaptarse. Minerva comprendía ambas posturas. El deseo de estas jóvenes brujas de un cambio y el deseo de brujas mayores como Augusta, o ella, de aferrarse a las viejas tradiciones. Quizás tenga razón y seamos demasiado inflexibles para adaptarnos, Augusta. Habla por ti, resopló Augusta. Piénsalo. Quiere cambiarlo todo. A Neville, las leyes, cómo tratamos a nuestros sirvientes, todo. A veces se entusiasma demasiado, te lo reconozco. ¿Pero no te impresionan los cambios que provocó en Neville?
De verdad, Minerva hizo un gesto vago con la mano, está mucho mejor que antes. Tiene más confianza en sí mismo. Es mucho mejor lanzando hechizos. Es más elocuente y está más dispuesto a defenderse, sobre todo a sus amigos. Severus me contó cómo Neville defendió a Hermione en pociones contra ese imbécil de Nott. Te habrías sentido orgulloso. Augusta sonrió y asintió levemente, pero permaneció en silencio por el momento. Ella realmente lo cambió para mejor. Y aunque su opinión sobre cómo debemos tratar a otras razas es un poco extrema, creo que solo necesita a alguien que le explique por qué hacemos lo que hacemos. Necesita a alguien dispuesto a trabajar con ella para encontrar una manera de ayudar y cambiar nuestra sociedad de forma constructiva. Necesita a alguien como tú, Augusta. No veo nada malo en que una joven se interese más por el bienestar de todas las criaturas que por el suyo propio. Tenemos muy pocas brujas jóvenes de su especie. Solo necesita un poco de orientación. Augusta suspiró. Tenía sentido y tenía que aceptar que muchas reglas sobre otras razas debían cambiarse, especialmente las relativas a la convivencia con goblins, centauros y otras razas inteligentes que habían sido tratadas como de segunda clase durante demasiado tiempo. Pero aún así, ¿pero qué hay de nuestras costumbres? En la mansión Pinegrew era muy franca, ¿qué? Augusta se detuvo cuando Minerva se atrevió a reírse disimuladamente ante ese comentario. ¿Me equivoco? Minerva le dio una palmadita en la mano. No, no lo eres, básicamente. Reflexionó un rato antes de continuar. Nunca firmaste un contrato matrimonial para Frank ni para Neville, ¿verdad? Augusta negó con la cabeza. No. Puede que sea lo correcto para algunas familias, pero los Longbottom siempre han sido demasiado testarudos para los matrimonios concertados. Los contratos deberían redactarse para aclarar los detalles de un matrimonio, no para concertar el emparejamiento en sí. ¿Ves? Coincidió Minerva. Hermione también opina lo mismo. Conoce el valor de los contratos. Seguro que forma parte de su rebelión contra los nacidos de Muggles. Pero quiere que todos tengan la libertad de elegir a su pareja, su propio futuro. Al igual que con nuestras leyes sobre otras razas, espero que lo entiendas y te tomas tu tiempo para explicárselo. Es un poco agresiva en su deseo de cambio, lo admito. Pero tiene buenas intenciones. Y, Minerva sonrió pensativa, ¿hemos sido completamente diferentes a su edad? Yo, al menos, no lo era. Cuídalos, ¿quieres? Minerva se preparaba para partir cuando Augusta le suplicó, con la voz repentinamente seria y un poco sombría. Sabía por qué Augusta dudaba en permitir que Neville y Hermione se quedaran en Hogwarts. No solo había ocurrido el envenenamiento hacía unos meses y ahora el incidente con Albus, sino que Augusta también le había contado sobre el hechizo que Ana Hernández había encontrado y anulado con la ayuda de Augusta y Hermione. Minerva se quedó atónita al enterarse del hechizo e impresionada por el ritual y, sobre todo, por la importancia de Hermione en él. Al parecer, era aún más importante para el futuro de Neville de lo que esperaba, más de lo habitual para una novia normal. Minerva asintió y abrazó a su amiga. Claro que lo haré. Y. Augusta dudó un momento y algo en su expresión le indicó a Minerva que esto no le agradaría. Si vuelve a interferir con Neville. Lo entiendo, dijo Minerva con voz ronca. ¿Y si hubiera algo? Augusta forcejeó aún más. Un escalofrío recorrió la espalda de Minerva. Nunca había visto a su amiga así. Nunca creí los rumores sobre la participación de Albus en. Minerva se estremeció. Los rumores, reflexionó. Los rumores de que Albus había sido, al menos en parte, responsable de lo sucedido a los padres de Neville, responsable de que el hijo de Augusta, Frank, y su esposa, Alice, perdieran la cabeza bajo la tortura de Bellatrix Lestrange. Que había querido sacrificarlos para proteger a los Potter. No sabía quién había iniciado esos rumores, nunca los había creído, pero los enemigos políticos de Albus nunca dejaron de difundirlos. Los ojos de Augusta ahora eran de acero puro. Si alguna vez encuentro pruebas claras de su participación en ese ataque, Augusta no continuó y Minerva no necesitó oír sus palabras. No pudo responder y, tras un último asentimiento de comprensión, abandonó la mansión en silencio. Minerva esperaba que su amiga se equivocara. Por favor, Merlín, que se equivocara. Hogwarts, Gran Comedor, 23 de enero, hora del almuerzo. Su pelo sigue siendo amarillo neón, rió Neville disimuladamente, con la mirada fija en Theodore Nott. El joven Slytherin parecía algo molesto, debido a su incapacidad para devolverle el color natural a su cabello. Incluso a sus compañeros Slytherin les gustaba burlarse de él por su pelo.
La situación era mucho peor con las otras casas. Sorprendentemente, las bromas más duras provenían de las chicas de Uflepuz que rodeaban a sus ambones. Al parecer, ella se enteró del ataque a su salvadora y se había disgustado bastante. Harry incluso tuvo que hablar con ella una vez para evitar reacciones más directas. Pobre chico, respondió Harry con fingida compasión. La coloración había sido un verdadero trabajo en equipo. Daphne y Hermione habían investigado la forma de incorporar un encantamiento de alteración de color a una poción. Los gemelos habían usado su pequeño laboratorio privado de pociones, cuya ubicación exacta desconocían todos los demás, para prepararla, y Harry la había vertido en la bebida de Nott con un poco de distracción gracias a Neville y Luna. Hasta el momento, estaban muy contentos con el resultado. Ni Snape ni Flitwick habían podido contrarrestar el encantamiento y le dijeron a Nott que simplemente esperara a que se le pasara el efecto. Pobre chico, Harry volvió a reír. Según Hermione, el encantamiento especial que Daphne había usado duraría al menos 3 semanas más, cambiando la coloración exacta cada 72 horas, sin que ninguno de los colores elegidos fuera algo que uno deseara tener en la cabeza. Estaba impresionado. Si bien Hermione había encontrado la manera de convertir el hechizo en una poción, era la fórmula de Daphne para obtener un encantamiento tan duradero y casi irreversible. Había sido solo la última de una serie de bromas al imbécil. La primera había sido la tradicional crema de canario, solo para anunciar que la temporada de caza había comenzado. Era la forma que tenían los gemelos de decir, te buscamos. El profesor Snape se había mostrado sorprendentemente reacio a ayudar a su estudiante y ni siquiera insinuó el encantamiento de la túnica de Nott, sino que permaneció en silencio como el resto de los profesores. Había sido un trabajo maravilloso de los gemelos, de nuevo con un poco de ayuda de Daphne. Al parecer, ella había hablado en serio sobre necesitamos más risas cuando anunciaron su apoyo a la tienda de bromas de los gemelos hace un mes. Mientras Harry ayudaba con ideas y planes, Daphne y Hermione se encargaron de investigar las cosas más maravillosas. Al parecer, el ataque de Nott a Daphne había enfurecido a Hermione lo suficiente como para olvidar su habitual comportamiento respetuoso con las reglas por un tiempo. Nott llevaba un día entero correteando con diversas inscripciones en la espalda, invisible para todos los estudiantes de Slytherin. Ni siquiera Daphne había podido ver el resultado, pero las risitas de las otras casas le habían dicho basta. Desde Gryffindor, ¿qué más? Pasando por me acurruco con Uflepuz y adoro tu mente de cuervo, hasta chistes más drásticos sobre su diversión nocturna con Crabbe y Goyle o su deseo de regalarle flores a Draco y cantar serenatas bajo la ventana de Millicent. Alguien incluso le contó a Millicent sobre esto último y, en lugar de ayudar al pobrecito, la enorme chica había empezado a hacer comentarios sugerentes, provocando oleadas de alegría desternillante. Al final, Nott intentó esconderse en uno de los baños, solo para evitar las miradas divertidas. No fue de mucha ayuda. Peeves, quien había sido compañero de bromas de los gemelos durante años, había sido más que capaz y dispuesto a ahuyentarlo de su escondite. No, estas semanas realmente no fueron las favoritas de Nott. Es muy lindo cuando lee, susurró Hermione en voz tan baja que Harry pudo fingir que lo oía. Seguían esperando la llegada de las lechuzas, sentados en el gran comedor, leyendo. Daphne asintió y sonrió mientras observaba a Harry repasar sus apuntes sobre runas antiguas. Después de solo unas semanas, aún le quedaba mucho por aprender, pero estaba progresando notablemente en la materia. Con la ayuda de Hermione y de ella misma, había podido seguir las lecciones actuales mientras aprovechaba las tardes para aprender lo aprendido en los últimos 16 meses. Como mucho, al final de las vacaciones de verano se pondrá al día con el asunto, respondió Daphne en voz igualmente baja. Al principio, Daphne no estaba segura de que Harry hubiera elegido esta asignatura y abandonado adivinación. Sí, en su opinión, la adivinación solo debía enseñársele a alguien con el talento, algo que Harry obviamente no poseía. Pero contra la Trelawney, Daphne e incluso Hermione se negaban a llamarla profesora, siendo un fraude, a Harry le había resultado fácil sacar buenas notas con sus profecías artificiales. Un poco de fatalidad, un poco de muerte y mucho dolor, y voilá, tu profecía está lista. Que incluso Ron hubiera sacado buenas notas con esta receta era prueba suficiente de la habilidad de Trelawney, reflexionó Daphne. Pero una vez más, Harry la sorprendió positivamente. Parecía tener talento y, sobre todo, un gran interés por las runas. Esperaba, que la superara incluso antes de que hicieran sus timo. Pronto será casi tan bueno como tú, Mione, susurró Daphne. Quizás incluso mejor, respondió.
Aprende peor, pero combina muy bien. Probablemente mis notas sean mejores, porque el examinador evalúa principalmente los conocimientos comprobados. Pero él los usará mejor. Al menos si su interés no es simplemente un fuego de paja. Tendremos que asegurarnos de que no sea así, le sonrió Hermione. Harry, percibiendo de algún modo la mirada de Daphne, levantó la vista y sonrió breve pero cálidamente antes de volver a su libro. Esta nueva faceta, el interés genuino por aprender y la paciencia necesaria, había sido algo que había alegrado mucho a Hermione, en particular. Como mínimo, esto sería un gran punto a favor de la novia de Harry, según ella. Otra sorpresa ciertamente fue cuánto mejoró en el tejido de hechizos. Hace una semana, orilla del lago Negro. Con la capa y el mapa de Harry, a Daphne le había resultado fácil pasar desapercibida en Hogwarts. Su madre, perturbada por la noticia de la alteración de la memoria de Griphook y el intento del director de penetrar en la mente de Hermione, había accedido a verla de vez en cuando. Volverían a verse en febrero, poco antes de San Valentín. Daphne se sonrojó al pensar en ese día. Sería martes, pero quizá les permitieran visitar Hogsmeade de todos modos. No te lo diré, Roxana ignoró la mirada fulminante de su hija. Desde que Daphne se enteró de que Harry había hablado con ella sobre sus planes para San Valentín, había insistido en que su madre le contara los detalles. Daphne suspiró, derrotada. ¿Y cómo le va a mi hijo favorito en la escuela? Bien, respondió Daphne. Mucho mejor de lo esperado. Desde que usó su nueva varita, Harry había demostrado un control mucho mayor de sus hechizos. Su puntería había mejorado. Aunque aún era peor que la de Daphne, había logrado acortar distancias. Ahora ella tenía que esforzarse mucho para obtener una victoria en sus duelos de entrenamiento. Pero al menos aún podía ganar de vez en cuando. Hermione no había podido hacerlo en al menos 2 semanas. Por otro lado, más de una vez habían detenido una pelea con Hermione porque nadie había sido capaz de romper su defensa. Normalmente, Harry solo ganaba cuando se acercaba mucho a ella, pues la corta distancia le permitía atacar más rápido de lo que ella podía reaccionar. Y Daphne, más de una vez, solo podía ganar usando un hechizo modificado apresuradamente, tomándola simplemente por sorpresa. A veces era frustrante. Y ahora Neville había empezado a imitar a Hermione en su forma de luchar. Daphne se estremeció. Al menos el entrenamiento de Patronus iba bien hasta ahora. Los tres habían logrado lanzar un Patronus incorpóreo este fin de semana tras un intenso entrenamiento con Harry. Sorprendentemente, el de Neville era el más fuerte. Ahora tenían que entrenar y ver qué sería de su Patronus corpóreo. Daphne esperaba que tuviera algo que ver con Harry. No esperaba este progreso, declaró Daphne. Pensaba que su varita vieja ya era muy fuerte. Pero intentó usarla de nuevo, para comparar, y ahora es mucho peor con su varita vieja. Hermione dijo que es incluso peor con la varita vieja que hace unos meses. Es muy fuerte, asintió Roxane. Que yo sepa, es una de las 12 varitas más poderosas de Gran Bretaña. ¿Pero recuerdas que es gemela de la varita de él? Interrogación de cierre. Daphne asintió, sintiéndose un poco incómoda al pensar en eso. Como era de esperar, ambas varitas son muy eficaces en magia destructiva. Y, como sabes, varita y mago deben compartir rasgos de carácter para conectar de verdad. Por lo que observé, Harry, a pesar de su temperamento, no tiene una naturaleza realmente destructiva. Está dispuesto a luchar, pero no con muchas ganas. Mataría para defender a sus amigos, pero no sin la más absoluta necesidad. Y, espero y supongo, también ha cambiado en los últimos meses. Su lado bondadoso se ha fortalecido. Anne me habló de su entrenamiento en común. Esta canalización de protección contrasta totalmente con el carácter de la varita. Pero, ¿por qué? Vaciló Daphne, no disgustada por la distancia entre Harry y su vieja varita, pero sorprendida de todos modos. ¿Por qué la varita lo eligió primero? Daphne asintió. No estoy segura de que realmente lo hiciera, susurró Roxane. Daphne la miró confundida. Sí, la varita reaccionó y quizás hubo una conexión al principio. Pero quizás solo fue una reacción a la maldición asesina que su hermano le había lanzado a Harry años atrás. Quizás Ollivander habría podido encontrar otra varita, una varita que armonizara mejor. ¿Por qué haría algo así? Y recuerda lo que Harry contó sobre su primera visita y cuántas varitas había, completamente inservibles. Roxane se quedó mirando a su hija en silencio, deseando encontrar la solución ella misma. Daphne reflexionó sobre el problema durante un buen rato. Entonces, vacilante, propuso su respuesta. Él sabía, Ollivander sabía qué tipo de varita sería la apropiada.
De alguna manera, es capaz de percibir esas características necesarias en una persona. Por eso, en la mayoría de los casos, encuentra la varita correcta enseguida. Roxane asintió y le hizo un gesto para que continuara. Si sabe qué tipo de varita es la adecuada, también sabrá cuáles reaccionarán mal ante el mago. Así que pudo darle una larga fila de varitas que no estaban dispuestas a cooperar. Al final, Harry agradeció que una varita estuviera dispuesta a cooperar. No siguió probando otras. Al menos tomó la primera que, de alguna manera, funcionó. Roxane sonrió, feliz de que su hija hubiera mejorado en el pensamiento de Slytherin. No estaba mal ser astuto. Daphne entrecerró los ojos. Así que quería darle esta varita a Harry. Pero un artesano no debería tener motivos para hacerlo. Así que tenía que haber otra persona que se lo ordenara. Alguien del ministerio o de la escuela. Nunca lo sabremos con certeza, Daphne, susurró Roxane, abrazando a su hija. Pero estoy segura de que ambas sabemos quién le ordenó hacer esto, sobre todo con una pluma de su fénix como núcleo de la varita. ¿Debería decírselo? Roxane reflexionó un rato. Ahora no, respondió. Hablaremos con él en otro momento. Supongo que no es tan importante. ¿Seguro? Ya no me gusta la idea de que Harry use su varita vieja. Me gustaría explicarle por qué estoy en contra. ¿Y si la usa en las pruebas? Suponemos que un mortífago es responsable de su participación. ¿Podría pasar algo? Tienes razón, asintió Roxane. Quizás deberías decírselo. Pero habla con Hermione. Juntos será más fácil de explicar, supongo. Lo haré, mamá. Presente. Y como la directora compasiva y atenta que siempre ha sido, Madame Maxime inmediatamente nos prometió ayudar a la joven necesitada. Daphne tosió levemente, deteniéndose al notar la mirada asesina de Luna. Con una leve sonrisa, Luna volvió al artículo que estaba leyendo del último quisquilloso, que había llegado hacía apenas unos minutos. Señora Maxime. Prometo que la joven podrá terminar sus estudios incluso en contra de la voluntad de su familia. No podemos aceptar este tipo de comportamiento hacia una de nuestras alumnas. La política de Beauxbaton siempre ha sido ser más que simples profesores para nuestros alumnos. Somos familia. La tos de Daphne aumentó y poco a poco se convirtió en una risa apenas contenida. Harry intentó ayudarla, dándole palmaditas en la espalda, pero él también sonreía con creces. Está muy preocupada, ronroneó Neville con fingida felicidad. Siempre lo ha estado. Suspiró exageradamente, lo que le provocó un infarto con el quisquilloso en la cabeza. Estaba preocupada, explicó Luna. Solo necesitaba que Harry viera la verdad. Para ver la luz, asintió Daphne con los ojos vidriosos. Lo principal es que ella lo escuchó, intervino Hermione y todos estuvieron de acuerdo. Hace unos días, Harry y Luna estaban en el carruaje y anunciaron el artículo. Al principio, Madame Maxime y su subdirectora Anquille no quedaron impresionadas. El quisquilloso era simplemente un periódico demasiado pequeño, insignificante y extraño. Pero luego le dijeron que la misma edición contendría entrevistas con Harry y los demás campeones, algo que sin duda despertaría interés y una demanda mucho mayor esta vez. Y siempre existe la posibilidad de enviar el artículo a otros periódicos, añadió Harry. Estoy seguro de que hay periódicos franceses interesados en un artículo como este. ¿No te atreverías?, gruñó la señora Anquille, solo para recibir un pruébame de Luna como respuesta. Al final, Madame Maxime demostró que no se había mantenido en su puesto en vano. Había aceptado la propuesta de Harry sobre cómo manejar el asunto y ahora solo esperaban que cumpliera con su parte del trato. Luna había modificado el artículo y escrito algo sobre el deber de cuidado de una escuela y la ejemplaridad con la que Madame Maxime lo implementó. ¿Y cómo está Claire?, preguntó Daphne. Mejor, sonrió Harry. Agradecía que su novia no tuviera reparos en que pasara tiempo con la hermosa francesa, 3 años mayor. Desde que Madame Maxime le dijo que podría volver a la escuela, incluso si su hermano decide no pagarla, se ha relajado. Madame Maxime incluso le ofreció un puesto como asistente de profesora por si no tiene a dónde ir después y pretende ayudarla a encontrar otro trabajo. ¿Y qué pasa con el verano? Fleur la invitó, respondió Hermione. Otra sorpresa, sin duda, fue la floreciente amistad entre ella y Fleur. Ver esta otra faceta de Fleur, su lado cariñoso en lugar de la altiva princesa Bella, había cambiado su primera impresión. Y sin duda, había sido útil que las gemelas comenzaran a cuidar de Fleur, aparentemente por orden de su hermano mayor.
Que Molly se opusiera tanto a la mestiza francesa solo había aumentado el deseo de las gemelas de quedarse a su lado. Espero que otros colegios aprendan algo de este artículo, añadió Harry pensativo. Todos sabían que se refería a Hogwarts y a cómo los profesores de aquí habían gestionado asuntos similares en el pasado. Si no, siempre habrá otra edición del Quibbler por delante, respondió Luna y todos asintieron con una sonrisa. Un problema resuelto, suspiró Daphne. ¿Y el otro? Su mirada se dirigió a Víctor Krum, mostrándoles a todos de qué hablaba. Todos guardaron silencio un rato, incluso Luna. Enero había empezado de maravilla. Víctor había aceptado con gusto la entrevista, después de enterarse de que Harry, Fleur y Cedric también serían entrevistados, y, en general, había estado más tranquilo con los demás campeones. Pero entonces ocurrió el incidente relacionado con su natación. Había sido un poco extraño verlo nadar en el lago en pleno invierno. Incluso con un encantamiento de calefacción, era bastante incómodo, así que tenía que haber una razón. Tras la conversación de Harry con Cedric, donde consiguieron el truco para abrir el huevo bajo el agua, lograron resolver el acertijo. Así que tenía que encontrar algo en menos de una hora, algo preciado que le perteneciera, quizás su escoba. Harry no había estado dispuesto a compartir la idea de Daphne sobre qué precioso igual persona importante, pero aún así intentó hablar con los demás campeones al respecto. Cedric y Fleur acordaron que solo se refería a un objeto especialmente querido, quizá no el más valioso, pero sí uno que despertara una gran emoción. El único que no había querido hablar de ello había sido Víctor. Y no solo eso, Víctor había sido especialmente hostil con Harry. Solo con Harry se había comportado así. Fleur y Cedric aún habían podido hablar con él, pero no sobre el motivo de su repentino cambio de comportamiento. En los días siguientes, la razón se fue aclarando poco a poco. Fue Luna quien la detectó, quien habló de ello primero. Celos. Sí, Víctor estaba celoso. No por la fama ni las habilidades de Harry, como Ron lo había estado tantas veces, sino por su amistad con Hermione y, sobre todo, con Daphne. Si bien no le hacía gracia que Harry no quisiera o no pudiera ayudarlo a conseguir a Hermione como su acompañante para el baile, al parecer ahora había empezado a seguir a Daphne con miradas lascivas. Más de una vez se había acercado a ella, intentando invitarla a algún aprendizaje en la biblioteca o a compartir un chocolate caliente. En 2 ocasiones, Daphne había encontrado flores en su mesa y, poco a poco, se sintió incómoda al ver que la seguía con la mirada a todas partes. De verdad que no lo entiendo, suspiró Daphne. Tiene muchísimas fans para elegir. ¿Por qué tiene que seguirme? No soy especialmente guapa ni soy su tipo habitual, según los rumores en el dormitorio de chicas. Harry le ahuecó la mejilla y susurró. Sé exactamente por qué te sigue. Y aunque no me gusta su interés, lo entiendo perfectamente. Eres la chica más guapa del mundo. Un ruido de arcadas hizo que ambos adolescentes se giraran. Daphne se alegró de la distracción, ya que le permitió disimular su rubor. George se quedó allí, intentando parecer enfermo por la empalagosa sátira que había oído. Fred, al otro lado, se arrodilló. Tiene razón, princesa hermosa. Cualquier hombre sería afortunado de tener un premio tan maravilloso a su lado. Un gruñido a sus espaldas, una voz que conocía tan bien como la de Angelina, lo hizo continuar. Si mi amor no perteneciera irremediablemente a Angelina, Harry tendría una seria competencia en mí. Espero que no estés demasiado triste por no tener ninguna posibilidad contra la emperatriz del cielo y de mi corazón. Daphne puso los ojos en blanco cuando Fred le besó el dorso de la mano. Harry la miró con una leve sonrisa y una mano delgada pero fuerte agarró la oreja de Fred y lo levantó. Justo a tiempo, Fred. Riendo, vieron a los gemelos y a Angelina alejarse. Como un cordero, sonrió Daphne. Azotado, coincidió Hermione. Los 2 chicos solo suspiraron. Hogwarts, salón de fiestas, noche del 28 de enero. ¿Qué quería? Preguntó Harry tenso cuando Hermione y Neville regresaron del despacho del director. Había estado esperando solo, pues Daphne, hacía 2 horas, había comentado algo sobre dibujar. Con las últimas semanas llenas de clases de encantamientos, pociones, patrondus, oclumancia y muchas otras cosas, no había podido dedicarse a su otra pasión, la pintura. Ahora quería trabajar en el boceto que pensaba entregarles a Millicent y Pansy para que la ayudaran. Nadie lo había visto hasta entonces y Harry estaba ansioso por echarle un vistazo. Que Dumbledore también hubiera invitado a Neville y a la profesora McGonagall a su despacho había sido un gesto bienvenido. Pero seguía sin confiar en él. ¿Qué cambio en su relación?
Tan solo un año antes, le habría confiado su vida a Dumbledore sin dudarlo. Quería hablar de Ginny, respondió Neville en lugar de Hermione, dejándose caer exhausto en una silla. Había permanecido en silencio en el despacho del director, dejando la conversación a Hermione, mientras intentaba interpretar el rostro de Dumbledore, las razones de su repentino interés por el bienestar de Ginny. Como era de esperar, no lo había conseguido. Si tan solo fuera mejor en estas cosas, reflexionó Neville. Harry miró con curiosidad a Hermione, quien se encogió de hombros. Intentó fingir calma, pero sus ojos delataban su confusión. Me rogó que pasara tiempo con ella. Dijo que estaba preocupado por ella y esperaba que mi amistad la ayudara. ¿Qué amistad?, gruñó Harry. No es que hayamos sido los mejores amigos de ella en los últimos meses. Tenía razón, por supuesto. Incluso después de su conversación en el viaje de regreso a Hogwarts, no había habido mucho progreso. Durante unos días, Ginny se había relajado un poco y de vez en cuando hablaban de cosas inofensivas, sobre todo relacionadas con la escuela. Pero luego, poco a poco, volvió a ser la misma de antes. Enfadada, pero también deprimida de vez en cuando. Hermione sabía que Ginny recibía bastantes cartas, la mayoría de su madre. Temía que Molly volviera a presionar a su hija. Hermione, por otro lado, recibió algunas cartas de Charlie. El hermano mayor de Ginny parecía muy preocupado por su hermana pequeña, y Hermione estuvo de acuerdo. Daphne, quien había sido la más franca en su ayuda a Ginny, animó a Hermione a conseguirle material de psicología, y con la ayuda de sus padres, ella pudo cumplir. Harry no estaba muy entusiasmado con el asunto. Era una de las pocas cosas por las que había tenido fuertes discusiones con su novia. Incluso con Baloo completamente recuperado, el gato blanco y negro que los acompañaba muy a menudo junto con su perezoso amigo Crookshanks, ambos gatos unidos por su glotonería y su disposición a soportar interminables horas de despeinarse con las chicas, no estaba dispuesto a olvidar su traición. Y seguía sin confiar en su disposición a aceptar su amistad con Daphne. Sorprendentemente, Neville había sido casi tan franco como Daphne en su deseo de ayudar a Ginny. Durante un tiempo, Hermione temió enamorarse un poco de Neville. Después de todo, Ginny era una de las chicas más guapas de Hogwarts. Cuando le contó su miedo a Daphne hace unos días, le valió una pequeña palmada en la nuca. «¡Qué tonta!», la regañó Daphne. «Solo te tiene en la mira. Es solo su lado cariñoso». Hermione no estaba del todo segura de eso. Había algo más. Era como si Neville quisiera que Daphne ayudara a Ginny, como si quisiera verla en acción, para fomentar su lado sanador. ¿Por qué se comportaría así? ¿Por qué tengo que analizarlo todo tan a fondo? Hermione gimió. Daphne ha intentado ayudarla muchas veces, interrumpió Harry el hilo de pensamientos de Hermione. Y cada vez que Ginny la mandaba lejos. Para ser exactos, Ron la mandó lejos, intervino Neville. Ginny está demasiado deprimida la mayor parte del tiempo como para reaccionar a nada. Ron es mucho más franco, coincidió Hermione. La última vez, Hermione se detuvo, palideciendo ligeramente. ¿Incluso qué?, preguntó Harry. Su voz era demasiado tranquila para convencer a Hermione. Ron la amenazó, respondió Neville, ignorando la mirada fulminante de Hermione. Sabía que era arriesgado contarle algo así a Harry, pero creía que Harry merecía saberlo, sobre todo porque no podía ignorar la posibilidad de que Ron atacara a Daphne en una rabieta. Solo quería alejar a Daphne de Ginny, intentó Hermione calmar las olas. La verdad es que no creo. Hermione forcejeó y miró a su novio con curiosidad. Conocía su opinión al respecto y esperaba que se equivocara. Pero en el fondo temía que Neville hubiera evaluado la situación mejor que ella. Quizás debería tener más cuidado, susurró Hermione al fin. Harry asintió con expresión sombría. Como siempre dije, dejad a los jóvenes Weasley solos. Hermione se estremeció. A Daphne no le gustaría esto, en absoluto. Capítulo 34. Chicos estúpidos. Hogwarts, gran comedor, 11 de febrero, desayuno. ¿Por qué todos los chicos son tan estúpidos? Blaise bajó la mirada apresuradamente para evitar la mirada furiosa de Daphne. Con una sonrisa pensativa, Tracey observó a su amiga morena pinchar sus huevos revueltos con el tenedor con demasiada fuerza. Obviamente, su amiga no había comido ni dormido lo suficiente en las últimas 2 semanas, y poco a poco se le notaba. Con más razón, las llamarían niñas, bromeó en voz baja. Su novio le dedicó una mueca fingida, pero Daphne simplemente ignoró el intento de Tracey de calmarla.
dando vueltas con el tenedor, con un trozo de huevo aún clavado. Daphne siguió gruñendo. Toma a Nott como ejemplo. Como es demasiado cobarde para enfrentarse a mi varita, empezó a complicarme la vida. Chocando conmigo en los pasillos, tirando mis libros al suelo sin querer o derramando tinta sobre mi pergamino. Es un niño. Quizás debería enviarle un bastón a su padre como recordatorio de su deber de enseñarle a su hijo a comportarse bien. Quizás deberías hablar de ello con Harry, se atrevió a comentar Blaise, al ver que Tracey negaba con la cabeza demasiado tarde. ¿Para que vuelva a armar un escándalo?, preguntó Daphne con el ceño fruncido. Ya fue bastante difícil la última vez convencerlo de que solo le gastara una broma a Nott y no lo maldijera hasta el olvido. Quizás deberías haberle permitido hacerlo, continuó Blaise, aún sin convencerse. Seguía enfadado con Nott, quizá aún más porque Tracey y él habían llegado demasiado tarde para ayudar a Daphne. Que Snape hubiera permitido que Nott, el principal culpable, se quedara en Hogwarts mientras sus dos compinches eran enviados lejos había sido como una bofetada. Nott se lo merecía sin duda. Nunca he visto a un cobarde más cobarde. Sí, asintió Daphne con sorprendente docilidad. Pero Harry ya tiene demasiado trabajo este año. No necesita un mes de castigo con Snape por atacar a un Slytherin. ¿Quieres protegerlo?, comentó Tracey y le dio una palmadita a Daphne en el brazo. Es comprensible. Daphne seguía enfadada. Las 2 últimas semanas la habían puesto de los nervios y esta mañana el resultado era evidente. Y luego piensa en Víctor te estoy acosando Krum, el regalo de Merlín a las mujeres. Escupió el nombre con abierta repugnancia. ¿Entiende un no, susurrado suavemente o gritado en su estúpida cara? ¿Capta la indirecta cuando lo hechizó como respuesta a su condescendiente invitación a tomar un postre? No, sigue acosándome, cerca de mí todos los días, no solo molestándome a mí, sino también a mis amigos y, sobre todo, a Harry. La semana pasada tuve que apartar a Harry para evitar una pelea entre ellos. Harry está enfadado porque intenté evitar una pelea y Víctor, de alguna manera, lo interpretó como una extraña muestra de interés por mi parte. Ark. Su grito de ira despertó la atención de otros Slytherins, pero se dieron la vuelta rápidamente cuando Daphne empezó a sisear en su dirección, con los ojos llenos de furia. Desde que derrotó a Nott sin miramientos en un duelo de defensa contra las artes oscuras, humillando al arrogante chico con una demostración de su perfeccionamiento con la varita, ante las risas de la mayoría de los Gryffindors e incluso de algunos Slytherins, todos sabían que era mejor no meterse con ella. Me pregunto, intervino Blaise, ¿qué estará pensando Belle sobre su comportamiento? Daphne hizo una mueca. No está muy contenta con esto. Katie Bell, la acompañante de Víctor en el baile de Navidad, había sido la candidata más probable para convertirse en su novia, al menos por un tiempo. Desde que Víctor empezó a acosarla, Daphne notó más de una vez que la chica fogosa lo miraba fijamente, pero a veces también a ella. Como si fuera a darle una paliza, gruñó Daphne. La reacción de Katie había sido especialmente dolorosa porque Daphne había adorado a la hermosa y atlética cazadora de Gryffindor durante años y la envidiaba por tener la oportunidad de jugar al Quidditch. Es un poco raro que te persiga tan abiertamente a pesar de que eres la novia de Harry, se preguntó Tracey. Parece que no le interesa mucho. Con una mueca, Daphne observó a algunos grupos de estudiantes salir del comedor. Empezarían a ir a Hogsmeade, pues este sábado era la última oportunidad para comprar algo para San Valentín. Daphne no quería hablar de ello, pero el día de San Valentín y el comportamiento de Harry al respecto, o mejor dicho, su falta de comportamiento, eran la principal razón de su mal humor. Solo faltaban 3 días y él seguía sin invitarla. Sí, estaba segura de que quería pasar el día con ella. ¿Acaso no había hablado siquiera con su madre? Pero aún así, una chica quería que la invitaran. Y con la creciente cantidad de peleas de las últimas semanas, desde luego no podía dar por sentado que ella diría que sí. Ya la había molestado bastante con el regreso de sus rabietas. Habían resuelto el acertijo de la segunda prueba e incluso habían encontrado una manera de que respirara bajo el agua. Pero aún así, como era de esperar, estaba muy tenso por todo el asunto. Y esto se notaba en su comportamiento diario, lo hacía perder la compostura más a menudo de lo que a Daphne le habría gustado. Y no se habían besado en demasiado tiempo. Ni siquiera recordaba la última oportunidad. Quiero a mi Harry de vuelta, gimió Daphne. Quizás no debería haberle contado a Harry mi sospecha de que algo preciado que te pertenece podía referirse a una persona. Quizás se habría mostrado menos nervioso ante la segunda tarea. ¿Sigue pensando que quieren esconder su escoba?
preguntó Blaise. Tracey rió disimuladamente. Ese es un significado completamente nuevo para su preciado bastón, ¿verdad? Daphne gruñó, pero una pequeña sonrisa se asomó a sus labios. Preciosa escoba, mi culo. Tracey mostró una expresión de disgusto fingido por la elección de palabras de su amiga, mientras era el turno de Blaise de reírse disimuladamente. Daphne guardó silencio un momento mientras observaba a los Weasley abandonar la mesa de Gryffindor. Los gemelos y Ron aún no se hablaban del todo, y Ginny siempre permanecía cerca de Ron, cabizbaja. Hacía unos días, Daphne había hablado con Neville sobre ella, sin llegar a ninguna conclusión sobre cómo continuar. Me encantaría ayudarla, Neville. Quizás sea mi instinto de sanadora, como sospecha Madá. O simplemente te identificas con ella por sus sentimientos, sonrió Neville con dulzura. Creo que todavía le tiene mucho cariño a Harry. Claro, gran parte de su comportamiento pasado se debe a su familia y a que se trata del niño que vivió. Pero creo que también le tiene mucho cariño. Y ahora está dolida al darse cuenta de que perdió a un amigo, o incluso amigos. Hermione sigue distante con ella, nunca habla con ella si Ron está cerca. Que los gemelos se hablen con todos nosotros sin duda le echa sal a la herida. Esa también podría ser una razón. Harry no lo entiende. Quiere ser educado con ella, pero nada más. No ve ninguna razón para estar cerca de ella, para hacer algo ahora mismo. Pero, no sé, Neville. Hay algo en ella, creo que realmente necesita a alguien que la proteja. Con toda la presión de su familia y sin que nadie, ni siquiera los otros Gryffindors, la quiera en este momento, debe ser muy difícil para ella. Luna es la única, coincidió Neville, que sigue siendo algo así como una amiga para ella. Pero no estoy seguro de que Luna sea la persona adecuada para hablar de asuntos del corazón. Neville dudó un momento. Odio preguntar, pero, ¿merece la pena? Después de todo su comportamiento, ¿merece la pena que discutas con Harry por ella? Quizás tenga razón y deberías esperar. Había una última razón, una que no le había contado a Neville ni a Hermione, quien poco a poco se había convertido en su amiga de mayor confianza, incluso más que Tracey. Ocultos en el aura de Ginny, Daphne había notado pequeños rastros, sudarios pertenecientes a encantamientos usados en ella en el pasado y quizás incluso en las últimas semanas. Para tener una idea más clara, tendría que examinarla con atención. Pero esto no iba a suceder con Ron bloqueando cada intento de acercarse a Ginny. Y con el temperamento de Harry y el instinto protector de Hermione, no estaba segura de cómo iniciar una conversación sobre el asunto. Daphne estaba preocupada por la pequeña niña, muy preocupada. Tracey le dio un codazo a Daphne y señaló con la cabeza hacia la salida del comedor, por donde Harry acababa de marcharse. Unos segundos antes, había mirado fijamente a su novia y se esforzó por acercarse a ella y decirle algo. Pero notó claramente que seguía enfadada con él. Harry supuso que era por Víctor y quizás por Ginny. Suspiró y salió del comedor. Esperaría a Neville en el recibidor. Con las manos juntas, Hermione y Neville se acercaron a Daphne, mostrando una expresión más indiferente de la que sentían tan cerca de las otras serpientes. ¿Estás lista, Daphne?, preguntó Hermione con una sonrisa, señalando a Tracey y Blaise. Remus ya nos está esperando. ¿Remus?, preguntó Tracey. El profesor Lupin, respondió Daphne. Nos acompaña hoy. Un poco de apoyo varonil, ¿sabe? Por un instante, una sonrisa se dibujó en su rostro. Daphne intentó con todas sus fuerzas contener el arrepentimiento por no pasar el día con Harry. Y Tonks estará con Harry conmigo, sonrió Neville, ganándose una mirada fulminante de su novia. Está bien, siempre y cuando tus ojos se fijen en su rostro y no en sus otros atributos. No tengo idea de qué bienes podrías estar hablando, cariño, la sonrisa de Neville se ensanchó. Está demasiado descarado hoy, señor Longbottom, lo fulminó con la mirada Hermione, feliz por dentro de que hubieran logrado distraer a Daphne. Una sola mirada a su amiga le había dicho suficiente sobre cuánto necesitaba Daphne relajarse. Sabiendo cómo detenerla, Neville se inclinó hacia adelante y besó a Hermione, no muy apasionadamente, pero fue mucho más que un pequeño beso. ¡Buh! ¡Qué asco! ¿No puedes besar el barro, nacido de mugles en otro lugar, Longbottom? La voz irritada de Draco interrumpió la demostración de emoción. Al parecer, aún estaba aprendiendo a no usar ese insulto tan especial cerca de su novia, pero la mejora de Neville lo hacía ser al menos un poco más educado que hacía 2 meses, sobre todo con el escudo de Longbottom en su hombro, que les decía a todos que insultar a Granger también era un insulto a la casa Longbottom.
Aún así, al parecer, no era suficiente. Cállate, Draco, lo regañó Astoria antes de que Hermione o Daphne reaccionaran. Compórtate si esperas besuquearte en San Valentín. Las hermanas Greengrass compartieron una sonrisa comprensiva y con una mirada fulminante al puchero de Draco y un saludo a su hermana pequeña, Daphne siguió a Hermione hasta la salida, a Hogsmeade. Hogsmeade. Ignóralo, intentó Neville tranquilizar a su amigo. Harry había estado tenso desde que salieron de Hogwarts, y ni siquiera las tonterías de Tonks habían mejorado su humor. No ayudaba ver cómo Víctor salía de Honeydukes, con una bolsa grande en la mano y articulando para Daphne en dirección a Harry. Por un momento, Neville temió que Harry empezara una pelea con el chico más grande en medio de Hogsmeade. No es que temiera que Harry perdiera semejante combate. Al contrario, estaba bastante seguro de cómo terminaría. Pero, al igual que Daphne, esperaba mantener a Harry alejado de los problemas, sobre todo ahora que faltaban pocos días para San Valentín. ¿Sabe Daphne sobre tus planes para el día de San Valentín? Comenzó Neville, con la esperanza de distraer a su amigo de ese horrible estudiante de Durmstrang. Harry se encogió de hombros. Supongo que no. No he hablado con ella sobre eso. Neville lo miró pensativo y asintió lentamente. Como si se le ocurriera después, preguntó. ¿Pero ella sabe que piensas pasar la noche con ella? Harry, confundido, lo miró fijamente. Claro. Es mi novia. ¿De qué otra manera podría pasar la noche? No estaba muy seguro de lo de la novia, pero esperaba no haberlo estropeado demasiado con sus ataques de ira. No, quiero decir, ¿le has preguntado? Continuó Neville. Claro que sí, ¿verdad, Harry? Añadió Tonks. Como Harry seguía confundido, explicó. Dijiste algo así como: Daphne, me encantaría pasar la tarde y la noche de San Valentín contigo. ¿Me harías el honor de acompañarme? Pero, Harry palideció, dudó. ¿Había titubeado otra vez? ¿Pero por qué? Es mi novia. Pensé que sería natural que quisiera pasar el día con ella. Después de un momento, añadió en un susurro. No me imagino pasar ese día sin ella. ¿La había molestado demasiado? Había visto su expresión esa mañana, la había visto enfadada mientras apuñalaba sus huevos revueltos y les silbaba a los demás Slytherin. Por un instante, una mano fría le agarró el corazón al pensar en no poder pasar el día con ella. Quería compensar su comportamiento de las últimas semanas. No había sido culpa suya que Víctor se comportara como un imbécil. Desde luego, nunca lo había provocado. Deberías preguntarle, Harry, dijo Tonks con una sonrisa. Estoy segura de que piensa y siente lo mismo que tú. Pero una chica quiere que se lo pidan. Una chica quiere que le digan lo mucho que te importa. De acuerdo, asintió Harry tras un momento, con una sonrisa semanal. Lo haré. Mañana por la tarde, cuando nos reunamos para la lección de Patronus, se lo preguntaré. ¿Qué tal va tu entrenamiento con Modi? Preguntó Tonks al cabo de un rato. Habían estado en Honeydukes, Zonkos y la librería local. Harry incluso encontró un bonito broche de plata y turquesa que quería guardar para cuando necesitara un pequeño regalo para Daphne. Ahora estaban sentados en las tres escobas, bebiendo una cerveza de mantequilla y planeando qué hacer hasta que tuvieran que volver a Hogwarts. Una vez vieron a Remus, Daphne y Hermione. Hermione lo saludó con la mano y Daphne le dedicó una pequeña sonrisa a Harry. Pequeña, pero suficiente para reconfortarlo. No todo estaba perdido. He oído que empezaste a tomar clases adicionales de defensa contra las artes oscuras con él. Tonks había sido una de las alumnas favoritas de Modi durante su formación de Aurora. Le caía muy bien el viejo gruñón. Vigilancia constante. Su lema ya le había sido útil más de una vez en su corta carrera como Aurora. Harry suspiró. Neville observó en silencio a su amigo. Habían hablado de esas lecciones y sabía lo que Harry pensaba de ellas. No me gustan esas lecciones, asombró a Tonks. No estoy seguro de si debería seguir con ellas. Esto la sorprendió mucho. Aunque bastante agotadoras, las lecciones de Modi siempre habían sido sus favoritas, y esperaba que a Harry le sucediera lo mismo, sobre todo sabiendo que le aguardaban peligros concretos en un futuro próximo. Está demasiado ansioso por usar fuerza excesiva, explicó Harry después de un momento. Sabes mejor que yo cómo piensa el ministerio sobre el uso de hechizos dañinos. Prácticamente cualquier hechizo, excepto los de desarme y los aturdidores. Y la opinión del director es más o menos la misma, quizás incluso más severa. Siempre espera que alguien se pase al lado oscuro si usas algo como un reducto en una pelea. Lo sé, suspiró Tonks. Y entiendo su razonamiento.
Pero no puedes ser demasiado reacio a usar la fuerza. Sobre todo en una pelea grande, tienes que dejar inconscientes a tus enemigos. No puedes arriesgarte a aturdirlos solo para que sus camaradas lancen un enervar segundos después. Lo sé, gruñó Harry, y murmuró un lo siento al cabo de un momento. Lo sé, pero aún así, tiene que ser el último recurso. Simplemente no creo que tengas que usar solo esos hechizos. Sin mirar a Tonks, Harry continuó en voz baja. Intenta enseñarme hechizos de corte. Transforma objetos en animales y me ordena que los use con ellos. A Tonks no le gustó nada la noticia. Tenía sentido entrenar los hechizos de esta manera, para que Harry pudiera ver el efecto que tienen en una criatura sin herir a un animal real. Pero aún así, solo era un niño de 14 años. Esto parecía demasiado rápido. Y si su entrenamiento preocupaba a Harry, solo podía ser contraproducente a largo plazo. La semana pasada repitió la lección sobre la araña. Neville aguzó el oído. Pero esta vez me ordenó usar un imperio contra la araña. Tonks palideció. Era demasiado precipitado. Avanzar así podría fácilmente llevar a un distanciamiento entre Harry y Moody. ¿Lo sabía el director? Tonks supuso que le había pedido a Moody que iniciara estas clases. Habían sido amigos durante décadas y, con la disputa actual entre Harry y Dumbledore, lo lógico era que Moody se adelantara. Hablaré con él sobre eso, respondió Tonks, y Harry se relajó un poco, sonriendo débilmente. Tonks no tuvo el valor de decirle que temía no tener éxito en el asunto. Moody siempre había sido muy testarudo y, aunque le gustaba Tonks, ella estaba lejos de ser su igual respetada. No es que se viera así después de solo unos años como Auror. Otro motivo de su pregunta sobre el entrenamiento había sido su visita a Hogwarts la noche anterior. Había pasado varias horas con Moody y Minerva, intercambiando historias del pasado. Para ser exactos, Moody y Minerva habían intercambiado historias y ella había estado escuchando. Había sido agradable, pero también un poco extraño. Moody seguía siendo el Moody que había conocido durante su entrenamiento. Pero, al mismo tiempo, no lo era. No había usado su antiguo apodo para ella. Había olvidado varios accidentes de entrenamiento, accidentes por los que ella era famosa debido a su temida torpeza. Había estado bebiendo de su botella varias veces y se fue mucho antes de lo esperado. No, su antiguo mentor había cambiado. Le había comentado algo a Minerva después de que él se fuera, y Minerva estuvo de acuerdo. ¿Sabías que Alastor tuvo serios problemas hace unos años? Tras perder el ojo, usaba demasiadas pociones analgésicas y para dormir sin sueños. Durante un tiempo temimos que se volviera adicto. Logró liberarse de ellas después de un tiempo, tras unas conversaciones serias con Poppy. Tonks no lo sabía. ¿Sería posible que Moody hubiera vuelto a usar analgésicos? Eso explicaría el uso constante de su frasco. No se atrevía a pedírselo, y mucho menos a abrirlo sin su conocimiento. Pero Minerva había prometido vigilarlo en el futuro. Ojalá pudiera ayudarlo. Hogwarts, gran comedor, 12 de febrero, desayuno. Domingo por la mañana, qué hermosa mañana. Pensó Harry. Se había levantado muy temprano, algo inusual en él, ya que le gustaba dormir hasta bien entrado el domingo si se lo permitían. Si no le esperaba el entrenamiento de Quidditch ni una Hermione insistente que lo apremiara a hacer sus tareas. Pero estaba demasiado feliz hoy, demasiado ansioso por verla, como para compensar su comportamiento idiota. Sentado en la mesa de Gryffindor junto con Neville y Hermione, ignoró a sus amigos y repasó una y otra vez las palabras que quería decir. Muchas expresiones, algunas pensativas, otras un poco enfadadas, pero la mayoría alegres, se hicieron visibles en su rostro mientras murmuraba todo tipo de disculpas y declaraciones de amor. Hermione y Neville llevaban un buen rato hablando, abandonados a intentar integrar a Harry en la conversación. Ahora lo observaban, encantados de notar el cambio respecto a su estado de ánimo deprimente y deprimido de la noche anterior. Hermione había confirmado la declaración de Neville y Tonks de que Daphne sin duda esperaba algún tipo de invitación de antemano, algún tipo de aviso de que debía lucir especialmente elegante el martes y si un vestido algo más informal sería apropiado para sus planes. Harry se sintió un poco estúpido por no haberlo pensado. Planeaba pasar el día con Daphne en esa habitación secreta de la que su madre le había hablado. Así Daphne podría vestirse especialmente bien. Neville, por otro lado, había organizado algo en uno de los invernaderos, un lugar más apropiado para algo menos sofisticado. Y dile que no estás enfadado con ella por Víctor, le había dicho Hermione. Y una pequeña declaración de amor no le vendría mal.
Estoy segura de que la necesita después de las últimas semanas. Con las piernas colgando alegremente, sus dedos tamborileando sobre la mesa al ritmo de una canción inaudible, Harry observaba la entrada. Sin duda, ella, allí. La puerta se abrió de nuevo y, acompañada de sus amigos Tracey y Blaise, Daphne entró en el pasillo. Llevaba su larga melena negra recogida en una sencilla coleta esa mañana, aparentemente sin maquillaje, y parecía un poco agotada, como si no hubiera dormido lo suficiente la noche anterior. Tracey balbuceaba algo y Daphne solo asentía de vez en cuando, obviamente sin mucho interés en el asunto o simplemente demasiado agotada para importarle. Bien hecho, Harry, sonrió Neville. De repente, sintiéndose muy cohibido, Harry dudó. ¿No debería esperar a la tarde? Miró fijamente la mesa de Slytherin, una mesa llena de serpientes, y sus amigos supieron sin preguntar que no le gustaba la idea de hablar con Daphne delante de sus compañeros de casa. Estoy seguro de que apreciará el gesto si hablas con ella ahora. Harry asintió, se agarró al borde de la mesa y respiró hondo varias veces para calmarse. Lentamente, se levantó y les dedicó a sus amigos una última sonrisa insegura. Justo cuando se disponía a marcharse, Harry vio otra figura caminando directamente hacia la mesa de Slytherin, hacia Daphne. Más corriendo que andando, siguió al campeón de Durmstrang, pero solo llegó a la mesa unos segundos después que él. Víctor acababa de darle un sobre a Daphne. Sonrió con sorna en dirección a Harry y articuló demasiado tarde, mientras Daphne, con el rostro confundido y apenas controlado por el disgusto ante la invitación de Krum, observaba a los dos chicos. Pero Harry no podía verle la cara, no se dio cuenta de que solo tenía que callarse y observar el espectáculo. Solo vio a su rival, su sonrisa burlona y ese sobre asqueroso. Sin decir palabra, le quitó la carta a Daphne y la agitó en dirección a Víctor. ¿Qué es esto? ¿Qué crees que pueda ser? Víctor sonrió, viendo con el rabillo del ojo que Daphne se estaba enfadada no solo con Víctor, sino también con Harry. Harry olvidó por completo a los Slytherin que lo rodeaban cuando abrió la carta y prácticamente rompió el sobre, ignorando por completo el grito de Daphne. Como era de esperar, era una invitación para que Daphne pasara el día de San Valentín con Víctor. Furioso, Harry le lanzó la carta a la cara a Víctor. Sus rápidos reflejos le permitieron al estudiante de Durmstrang cogerla y, con un gesto exagerado, volvió a ponerla en las manos de Daphne. Milady. Harry volvió a coger la carta, esta vez arañando las manos de Daphne sin darse cuenta. Solo veía una especie de niebla roja que lo nublaba todo. No puedes ir con Daphne, gruñó. Con cuidado, rompió la carta en pedazos y arrojó los restos a la cara de Víctor como si fueran confeti. Daphne está conmigo. Harry James Potter, su voz le hizo agua helada. Solo le bastó mirar a Hermione a la cara, sus amigos lo habían seguido mientras tanto, para saber que estaba en serios problemas. Es solo mía la decisión de cómo pasar el tiempo. Esta carta era mía, no tuya. Si pretendes hacerte el posesivo, tengo mejores ideas para pasar la noche del martes. Harry se giró y la miró fijamente, solo entonces comprendiendo cómo debía de haberle parecido su comportamiento. Quería compensarlo de las últimas semanas, no volver a mostrarle uno de sus berrinches como un niño de 7 años. Daphne, ella lo detuvo con un solo gesto. Ahora no, Harry, ahora no. Daphne se dio la vuelta y se alejó, dejando atrás a su atónito novio. Tracey y Blaise la siguieron a toda prisa. La risita de Víctor ciertamente no ayudó, la risa de las serpientes tampoco. Cállate, gruñó Harry. ¿O qué, niño prodigio? Sonrió Víctor. Déjala en paz, gruñó Harry de nuevo, ahora furioso de verdad. Es mi novia. No lo parece ahora mismo, dijo Víctor con una sonrisa. ¿O qué te parece, Draco? Draco, que estaba sentado no muy lejos con Astoria, solo le devolvió la sonrisa. Parece que Daphne empieza a recuperar el sentido. ¿Quién querría ser la novia de Potter? Astoria observó la conversación en silencio, atónita. Estaba furiosa, pero para su sorpresa, no con Harry, sino con Víctor y Draco. ¿No era adorable la crueldad con la que Harry defendía a su hermana? Y sintió un poco de pena por ella. Daphne no se merecía todo esto. De repente, Harry tenía su varita en la mano, sin apuntar aún a Víctor, pero lista para usarla. Déjala en paz, Víctor. La mayoría de los Slytherin se hicieron a un lado rápidamente y dejaron lugar para Víctor y Harry, mientras el chico mayor también sacaba su propia varita. Es una locura. Gritó Hermione. Harry la miró y, para su alivio, vio como Neville la apartaba. Un movimiento rápido. Harry lo esquivó y una luz roja, un rayo paralizante, casi lo alcanza.
Que se vaya al infierno. Gritó Draco mientras se refugiaba detrás de la mesa. Dos hechizos, uno aturdidor y otro de desarme, Harry los bloqueó con un protego conjurado a toda prisa. Sus reflejos se activaron. Esquivando, lanzando más escudos y moviéndose rápido, se convirtió en un blanco imposible para Víctor. Entonces empezó a atacarse a sí mismo. Pero no pretendía simplemente ganar. Harry quería destruir esa sonrisa burlona en el rostro de Víctor, quería ridiculizarlo delante de todos. Cada vez que esquivaba un hechizo, lanzaba un pequeño maleficio punzante. Algunos fallaban, pero la mayoría alcanzaban a su objetivo. Ahora, las largas y agotadoras sesiones contra Daphne y Hermione daban sus frutos. Estos pequeños hechizos no le hacían mucho daño a Víctor, pero poco a poco empezaron a inquietarlo. No podía ser. Este chico solo tenía 14 años. Derrotarlo sería pan comido. Otro hechizo impactó a Víctor y este atacó con varias maldiciones cortantes. Se acabó la broma. Harry absorbió 2 de ellas con su escudo antes de tener que esquivar una tercera. Sonrió a Víctor para demostrarle lo poco que le importaba, mientras un grito de dolor le indicaba que la última maldición había alcanzado a uno de los espectadores. Astoria. En otra situación, Harry se habría preguntado por el tono de verdadera preocupación en la voz de Draco, pero ahora solo sentía una mezcla de ira y arrepentimiento. Era su culpa. Si no hubiera sacado su varita, este duelo no habría comenzado. Por su culpa, la hermana pequeña de Daphne, no, su hermana pequeña, había resultado herida. Los primeros profesores entraron al salón, demasiado tarde. Pero Harry no esperó. Recordando sus lecciones con Anne, erigió un nuevo escudo, mucho más poderoso que antes. Permitió que sus emociones, su rabia hacia Víctor y su deseo de proteger a Astoria de más daño, se volcaran en su hechizo. No más evasiones, reflexionó Harry. Un escudo de color bronce, casi enorme, absorbía todos los hechizos aturdidores, desarmantes o cortantes que Víctor le lanzaba, mientras que el mayor apenas podía esquivarlos de Harry. Cuando la profesora McGonagall casi había llegado a la pelea, sus intentos de detenerla desde lejos habían sido ignorados por ambos chicos. Harry desplegó un banco contra las piernas de Víctor. El mayor perdió la postura y no pudo evitar los siguientes hechizos. Un Expelliarmus hizo volar su varita y un reducto de potencia media, no lo suficientemente fuerte como para herirlo de verdad, pero ciertamente no era un hechizo inofensivo, estrelló a Víctor contra la pared. Noqueado, se desplomó en el suelo, dejando atrás a un público atónito. Minerva, conmocionada, miró a su alrededor y vio a Astoria herida y al inconsciente Víctor Krum. Harry, sin decir palabra, le ofreció su varita y ella la guardó furiosa. Con miradas frías hacia los estudiantes, visiblemente furiosa porque nadie había detenido la pelea, ordenó a algunos que llevaran a Astoria y Víctor a la enfermería. Síganme con el director, señor Potter. Greengrass. Su grito no detuvo a Daphne ni un segundo. Iba camino a la enfermería y había empezado a correr hacia allí al enterarse por Pansy y Millie de la pelea, de que ese imbécil de Durmstrang había lastimado a la pequeña Tori. Greengrass. Podía oír pasos rápidos detrás de ella, pero decidió ignorarlos. ¡Arc! Gritó de dolor cuando una mano la agarró del pelo y la detuvo. Era una furiosa Katie Bell quien le gritó. «Basta, Greengrass. Deja de darle la lata a mi novio». «Él, cállate», gritó Daphne. «No tengo tiempo para estas tonterías». Intentó darse la vuelta, pero Katie la detuvo agarrándola del brazo. La otra chica era mayor, más grande y más fuerte, así que no le quedó otra opción que convencerla. Bell, nunca le di falsas esperanzas. Le dije que no, más de una vez. Merlín, ni siquiera me cae bien. Y ahora déjame en paz, tengo que ir a la enfermería. Pero Katie ahora estaba llena de ira, no toda dirigida a Daphne, sino a la chica, que era su blanco más cercano para desahogarse. Debiste haber hecho algo. Nunca me dejaría sin decir una palabra y empezaría a perseguirte a pesar de que Harry era tu novio. ¿No te basta con un chico, zorra? No fue la acusación sin sentido ni el insulto lo que impulsó a Daphne a tomar represalias, sino la simple necesidad de ver a su hermana. Una maldición cortante la había alcanzado, le había contado Pansy, una maldita y oscura maldición cortante. Tenía que verla, ayudarla. Era culpa suya que los chicos se pelearan. Si se hubiera quedado, esto nunca habría sucedido. Katie, conmocionada, experimentó la reacción, una reacción inesperada de la niña bien educada. No respondió con un juramento. No forcejeó, ni arañó ni le tiró del pelo. En cambio, Daphne cerró el puño y le dio un puñetazo en la punta de la costilla inferior.
Al instante, Katie perdió el aliento y soltó el brazo de Daphne. La joven asestó algunos golpes más, no muy fuertes, pero con una precisión mortal. Uno de ellos impactó en el plexo solar de Katie, decidiendo la pelea esta vez. Pero Daphne estaba tan furiosa que asestó un último puñetazo con toda su fuerza. Esta vez, su puño impactó en el ojo izquierdo de Katie, enviándola al suelo al instante. Dejando a la niña que respiraba con dificultad con sus amigos, especialmente a los gemelos que habían intentado retenerla en vano, e ignorando el dolor punzante en su mano, Daphne se dio la vuelta y se apresuró a irse. «Tengo que ayudarla, Poppy». «No, Daphne», intentó la enfermera calmarla con poco o ningún éxito. «Ya está durmiendo. La maldición está curada y le he dado una poción reconstituyente. En una semana estará bien». Daphne miró fijamente a su hermana. Estaba tan pálida. Draco, sentado a su lado, sin su habitual sonrisa burlona, había sido una sorpresa. Parecía dudar entre acusarla y callarse. Draco sabía que él también era culpable. Ansiaba ver a Krum derrotar a Potter, ansiaba ver al maldito chico dorado en el suelo. Y aunque se había refugiado tras la mesa, no había visto lo que hacía Astoria. Debería haberla protegido, reflexionó con arrepentimiento. «Por favor, déjame ayudarla, Poppy». «No sé cómo, Daphne. Simplemente tenemos que esperar». Con un suspiro, Daphne sacó su varita y lanzó algunos encantamientos de diagnóstico sobre su hermana. «Aún quedan restos de la maldición. Y la herida no está cerrada». «Lo sé», respondió Poppy, algo molesta porque Daphne no confiaba mucho en sus habilidades. «Tenemos que esperar a que su núcleo mágico destruya los últimos restos de la maldición antes de poder cerrar el corte. Es un hechizo muy oscuro. No esperaba que una estudiante supiera algo así». «Se enseña en Durmstrang», intervino Draco con tristeza. Había hablado de ello con Víctor hacía unas semanas. Ahora se sentía tonto por haber estado celoso. Podría ayudarla. Mi núcleo mágico podría ayudarla a combatir la maldición. Podrías curarla antes. Y con 2 cuerpos conectados, podrías usar más pociones curativas y reconstituyentes de sangre. Poppy palideció. En cierto modo, Daphne tenía razón. Un cuerpo solo podía soportar cierta cantidad de pociones. Poder administrar el doble sería de gran ayuda. Pero solo había una manera de hacerlo. ¿Quieres decir? Sí, el hechizo del que hablamos. Sanguis Familiae. Me permitiría conectar mi núcleo mágico y mi circulación sanguínea con ella. Por favor, Poppy, sabes que no es peligroso, solo, inusual. Draco escuchó atentamente. Nunca había oído hablar de ese hechizo, pero no le sorprendió. Parecía algo que nadie en su familia usaría, quizá aparte de su madre. Ella siempre había sido un poco blanda y demasiado cariñosa para ser un verdadero Malfoy. Es bastante inusual, Daphne. Y solo es seguro en el molde más básico. E incluso eso te obligaría a guardar cama varios días. Quiero hacer eso, Poppy. No puedo simplemente esperar. Por mi culpa pelearon, por mi culpa ella está herida. Simplemente tengo que ayudar. Poppy sabía que Daphne exageraba un poco. La lesión, aunque grave, no ponía en peligro su vida. Con un poco de paciencia, podía esperar a que sanara. Pero comprendía el deseo de Daphne de ayudar y, como ella misma había dicho, el hechizo era bastante inofensivo así. Quedarse en cama unos días no era lo peor que le podía pasar, sobre todo con los 2 chicos castigados un tiempo. Todos tendrían la oportunidad de calmarse un poco. Bien, usaremos el hechizo. Señor Malfoy, por favor, déjenos un momento. Tendremos que preparar a la señorita Greengrass. Hogwarts, invernadero, 14 de febrero, tarde. Se sentía música suave en el aire. Daphne la había preparado hacía una semana, días antes del incidente. Neville suspiró. Era una tarde agradable. Blaise y Tracey los habían ayudado a él y a Hermione a prepararse para su día de San Valentín y ambos se habían esforzado por disfrutarlo al máximo. Había empezado con una flor esta mañana, una orquídea rara, y la promesa de cuidarla. Hermione sonrió, sabiendo perfectamente que ninguna flor, y menos una tan delicada como esta, sobreviviría mucho tiempo bajo su cuidado. Llevaba pantalones beige y una blusa bordada rojo oscuro, tan elegante y práctica que podía sentarse en el invernadero, a la mesa que él había preparado con la asignación de Madame Sprout. Ciddy servía la comida con mucho entusiasmo y más de una vez tuvieron que mandarla a un lado para que disfrutara de un rato a solas. Todo saldrá bien. Neville sabía que Hermione no lo creía del todo, que solo quería consolarlo.
pero solo tenía sus rostros en la mente. Astoria y Daphne, ambas igualmente pálidas, como se esperaba, la maldición se había destruido tras un día de contacto entre las hermanas, y Madame Pomfrey había logrado cerrar la herida. Según ella, el estado de las chicas era mucho mejor de lo que aparentaban y podrían salir del hospital después de 2 o 3 días. Harry, conmocionado y lleno de remordimientos, como era de esperar, ambos chicos habían sido condenados a castigo durante toda la semana. Y ambos habían perdido 5 puntos en su puntuación del torneo, aunque esto no le habría interesado. Roxane no había gritado, un marcado contraste con el comportamiento que cabría esperar de Molly Weasley y Augusta Longbottom, pero Harry sabía lo decepcionada que estaba su madre. No había podido entrar en la enfermería de día, no se había atrevido a visitarla cuando estaba despierta. Solo por la noche, como Neville había notado, se había ocultado bajo su capa. Ginny, aún más destrozada que antes. Neville se quedó atónito al ver la tarjeta de San Valentín que le había enviado a Harry. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿De verdad esperaba otra reacción? Harry se puso furioso y casi la abofetea. Ginny estaba destrozada y poco a poco Neville comprendió el razonamiento de Daphne sobre el estado mental de Ginny, sobre todo después de que las gemelas le dijeran que la tarjeta había sido idea de su madre. Katie, ella había sido el único rayo de esperanza en estos días. Poppy le había curado el ojo hinchado y cerrado, y otros moretones. Después de eso, Daphne contó más tarde, se fue a la cama y se disculpó. Quedaba por ver cómo sería la relación de Katie con Víctor después de todo esto. Neville solo esperaba que por fin reconociera al imbécil que era. Todo saldrá bien. Hermione susurró nuevamente antes de terminar sus sombrías reflexiones con un beso. Al mismo tiempo, en algún lugar de Hogwarts. Le encantaba cuando sus planes salían a la perfección. Unos cuantos encantamientos, una sola poción y unas palabras acertadas habían bastado para destrozar a la pequeña y feliz familia. Había sido muy cuidadoso, sobre todo con los encantamientos. A veces era mejor lanzar el hechizo sobre una zona u objeto en lugar de sobre la persona, según había aprendido. El mismo efecto, pero con menos pistas. Tenía que tener mucho cuidado con la zorra de Greengrass. La lesión de su hermana menor había sido un regalo inesperado, pero muy bienvenido. Ojalá la maldición hubiera sido peor. Culpó a Harry por la lesión y, tras usar ese raro hechizo de sangre familiar, ni siquiera pudo pasar tiempo con él. ¡Qué bien! Le había impresionado ver a Potter vencer a Víctor Krum con tanta facilidad. El entrenamiento con Moody estaba teniendo un efecto positivo. Pero quizás debería animar a Moody a relajarse un poco. Su comentario, buena pelea, Potter, pero no te abstengas tanto de usar hechizos reales la próxima vez, aparentemente tuvo un impacto negativo en el chico. Se frotó las manos. Sí, la primera fase había ido muy bien hasta ahora. Ahora tenía que esperar a la segunda prueba para comenzar la segunda fase. Quizás debería aprovechar el tiempo libre para charlar un rato con la señorita Skeeter. Capítulo 35. La segunda tarea parte 1. Hogwarts, Gran Comedor, 24 de febrero, hora del almuerzo. Nunca dije algo así. La estridente voz de Pansy perturbó el silencio que rodeaba a los 4 amigos, especialmente cuando golpeó la mesa con el periódico, haciendo que casi se cayera la taza de té de Daphne. Era el día anterior a la segunda prueba del torneo y estaban sentados en la mesa de Gryffindor, Daphne con Neville y, a pocos asientos de distancia, Harry con Hermione. Daphne y Harry intercambiaron miradas disimuladas en más de una ocasión, pero en todo ese tiempo no habían dicho ni una sola palabra. La última semana había sido horrible, gruñó Hermione. No necesito otro de esos. Después de la prueba, Neville y yo deberíamos encerrarlos en un armario de escobas hasta que oigamos unos besos intensos. El viernes por la noche, hace una semana, Madame Pomfrey permitió que las chicas Greengrass salieran de la enfermería. Al parecer, estaban completamente recuperadas, salvo por la orden de estar tranquilas del fin de semana. Hermione y Neville quedaron impresionados con el uso del hechizo Sanguis Familiae por parte de Daphne, y era evidente que la conexión entre las dos hermanas se había profundizado gracias a los acontecimientos. Harry se había disculpado con Astoria y la chica lo había aceptado con gracia. A pesar de los acontecimientos, Hermione se preguntaba si a Harry le gustaba más que antes. Incluso había sorprendido a Astoria observando a Daphne y a Harry varias veces con una leve sonrisa. Pero Harry y Daphne seguían sin hablarse. Era evidente que ambos luchaban con el remordimiento. Ambos querían reconciliarse. Pero eran demasiado testarudos para empezar, o quizás demasiado arrepentidos.
Harry había pasado la mayor parte de las tardes con Hermione preparándose para la segunda prueba. Su mal humor al menos le ayudaba en ese aspecto. Echaba de menos a Daphne a su lado. Hermione era paciente y buena profesora, pero aún así le gustaba más la forma de enseñar de Daphne, sobre todo sus recompensas. Hermione le había dicho que a diario le preguntaba por su progreso, que Daphne todavía se preocupaba por él. Esta noticia lo ayudó cuando Víctor empezó a acosarla de nuevo. Había aparecido en la mesa más de una vez desde el sábado, ignorando los rechazos verbales de Daphne y las miradas furiosas de Harry. Al parecer, contaba con que Harry no iniciaría una segunda pelea, que no pondría en peligro a otro transeúnte. Y, evidentemente, no se dio cuenta de que este comportamiento solo le costó sus últimos puntos de simpatía, sobre todo después de que Astoria comentara que nunca se disculpaba con ella. Víctor solo dejó de comportarse así tras la intervención de los amigos de Daphne. Hace 2 días. Hacía 2 días, Víctor había estado de nuevo en marcha, con la intención de cortejarla, o mejor dicho, desdicharla, como comentó Daphne. Caminando con paso orgulloso como un pavo real, sonriendo con sorna a Harry mientras sostenía una rosa roja en la mano, una de las rosas que Daphne había empezado a odiar, al parecer pretendía iniciar uno de sus horribles monólogos de dama de mi corazón. En lugar de mirarlo, Daphne solo observaba la reacción de Harry. Sabía que Hermione había empezado a guardarle la varita antes de cada comida para ayudarlo a mantener la calma. Había notado cuánto le costaba no volver a empezar una pelea. Quizás debería permitirle, no, era un pensamiento egoísta, meter a Harry en problemas solo para poder evitar a ese imbécil. Pero hacía 2 días algo había cambiado. Víctor, con una sonrisa molesta hacia Daphne y atento a cualquier ataque de Harry, se sorprendió por completo cuando Hermione lo interceptó, interponiéndose entre Daphne y su gigoló. Expelliarmus. Harry se enorgullecía de la rapidez y precisión de su hechizo, observando con una amplia sonrisa cómo Víctor perdía su varita. Furioso, el campeón de Durmstrang quiso atacarla físicamente, pero se detuvo al notar la expresión de Neville y su varita apuntando hacia él, especialmente a su ingle. Hermione no se inmutó, ni dio un paso atrás a pesar de la intimidante figura de Krum. En cambio, lo miró con furia, su rostro convertido en una máscara de hierro de determinación y asco. Al parecer, señor Krum, tiene graves problemas de audición. Le sugiero una visita a nuestra enfermería. La señora dijo que no. Lo dijo hace una semana, lo hizo ayer y lo hará también mañana. De ahora en adelante, señor Krum, se mantendrá alejado de nuestra amiga Daphne. No le hablará, no la mirará lascivamente y, por supuesto, no le enviará flores ni otros regalos hasta que demuestre claramente su interés en cambiar la situación. Cada vez que se comporte de forma contraria a esta directiva, habrá represalias. Ignorando por completo al chico que estaba hirviendo de rabia, Hermione se volvió hacia Daphne. Espero que esto haya sido de tu interés, Daphne. Impresionada por la determinación y la evidente ira de Hermione, Daphne solo pudo asentir. Bien, dijo Hermione con una breve sonrisa. Siga su camino, señor Krum. Quizás debería aprovechar su tiempo libre para prepararse para la segunda prueba. Aún es posible que quede segundo. No tuvo que explicar quién esperaba que fuera el ganador del torneo. Víctor la fulminó con la mirada antes de guardar su varita en el bolsillo, sorprendiendo a la atenta Hermione, quien no hizo ningún movimiento para atacarla. La razón de este comportamiento se hizo evidente cuando se dirigió a alguien que estaba detrás de ella. ¿Y permitirás que esto suceda sin decir palabra, que un estudiante me ataque sin provocación? Hermione gimió por dentro al darse cuenta de que Madame Sprout había estado presente todo el tiempo, observando el intercambio. Claro que no. Señorita Granger, estoy profundamente decepcionada. Interrumpió a los amigos de Hermione cuando intentaron explicar la situación. Gastar bromas a otros estudiantes es algo que esperaría de los gemelos, pero no de usted. 5 puntos menos para Gryffindor por usar hechizos en los pasillos. Hermione parpadeó. Broma, uso de hechizo en el pasillo. Sin duda esperaba otro tipo de castigo y, a juzgar por la expresión de Krum, él también. ¿No hablarás en serio? Tiene razón otra vez, señor Krum. Lo olvidé por completo. Señor Longbottom, 10 puntos para Gryffindor por apoyar a su amigo como un Hufflepuff leal. Es una pena que no sea de mi casa. Neville no pudo ocultar una sonrisa mientras le daba las gracias a su profesor favorito. Ahora, márchese, señor Krum. Y no olvide la directiva de la señorita Granger respecto a la señorita Greengrass.
Lo miró con los ojos entrecerrados, y toda su amabilidad desapareció al mostrar una faceta que solo los mortífagos de las finales de Quidditch habían visto hasta ahora. Si me entero de lo contrario o si usted o sus amigos atacan a la señorita Granger o al señor Longbottom, nos volveremos a ver y lamentará su comportamiento infantil. Víctor, furioso, se alejó, ignorando las amplias sonrisas de todos los presentes. Incluso Madame Sprout se dejó dibujar una pequeña sonrisa en su rostro. Ya era hora de que alguien pusiera en su lugar a este orgulloso chico. Y señorita Granger. 5 puntos por un Expelliarmus perfecto. Con una última sonrisa, Madame Sprout abandonó el grupo. Fue increíble, Hermione, exclamó Harry. Su amiga seguía intentando calmar los latidos de su corazón. Unos meses más a mi lado y serás un Slytherin aceptable, coincidió Daphne con una sonrisa maliciosa. Por suerte, Hermione no oyó su comentario, pues solo le estaba demostrando a Neville su gratitud por protegerla con un beso apasionado. Presente. Tienes que creerme, Daphne, dijo Pansy con un puchero. Daphne, distraída, le dio una palmadita en la mano y miró el titular del periódico. El periódico mostraba un artículo horrible que Rita Skeeter había escrito sobre Daphne. La chica de Slytherin juega con sus corazones. Ayer Harry Potter, hoy Víctor Krum y mañana Cedric Diggory. El artículo describía detalladamente cómo Daphne Greengrass, una muchacha de apariencia moderada y carente de verdadero talento, sedujo al pobre chico dorado solo para probar sus dudosos encantos en el campeón de Durmstrang una semana después. El motivo de la reacción de Pansy fueron algunas citas del artículo, supuestas declaraciones suyas a Rita Skeeter sobre Daphne y cómo solo pudo seducir a los chicos con la ayuda de pociones de amor. A continuación, citaba a Draco. La muy zorra solo está enfrentando a los chicos entre sí, porque nadie con un mínimo de decencia querría ser su novio. Y a Ginny. No te puedes creer cuánto cambió al pobre chico, incluso lo enfrentó a su amigo más antiguo, como mi pobre hermano Ron. Terminaba con la pregunta de cuándo, no si, Daphne intentaría seducir a Cedric. En resumen, a Harry le pareció gracioso el artículo. Nadie con un mínimo de razonamiento se creería ni una sola palabra. Quizás alguien como Molly Weasley pudiera confiar en esta historia, pero desde luego nadie que importara. Solo la parte sobre su apariencia moderada y falta de talento le molestó. ¿Sabes, Pansy?, respondió Hermione en lugar de Daphne, que seguía leyendo y parecía luchar por no reírse a carcajadas. Eres una auténtica zorra y me creería al instante que dijiste algo así de mí y de cómo yo, una chica de aspecto pobre y sin gracia social, convencí al pobre Neville de ser mi novio. Eso sí que sería típico de ti. Pero aquí nadie esperaría algo tan estúpido de ti sobre Daphne. Hermione no lo creía de verdad, el hecho de que Skeeter hubiera sido el autor sin duda contribuía a ello, y le divertía más que le enfadaba que alguien hubiera elegido esa vía para abrir una brecha entre Harry y Daphne. Era simplemente demasiado, una especie de sobredosis con todos esos detalles increíbles. ¿No? Se atrevió a preguntar Harry con fingida seriedad, solo para ganarse un codazo en las costillas. Tienes razón, Hermione. Nadie esperaría eso de ti, Pansy. ¿Ves? Hermione sonrió dulcemente a Harry antes de volverse hacia Pansy. Es tan improbable como que Malfoy se arriesgue a provocar la furia de Astoria con declaraciones tan estúpidas como esta. Todos en la mesa sonrieron. Desde la lesión de Astoria, la relación entre ella y Draco había cambiado notablemente, y aunque no a todos les gustó su compromiso, a Harry y Neville, desde luego, al menos les gustó observar la repentina preocupación de Draco por su novia y su nueva posición fortalecida en esa relación. A propósito, Hermione omitió el comentario de Ginny. Su nombre seguía siendo un punto débil para Harry, pero no creía que la pelirroja siquiera hablar con Skeeter. No, este comentario se parecía demasiado a algo que diría Molly Weasley. Sin esfuerzo, Hermione podía imaginar la voz de Molly hablando de su pobrecito Ron. Pansy se relajó visiblemente y recuperó un destello de su habitual altivez. Sí, contigo la historia al menos sería creíble, sobre todo la parte del robo de dinero y la poción de amor. Lo siento, Daphne, pero, continuó con una sonrisa malvada, no recuerdo quién dijo eso hace unas semanas, no puede servir agua sin ayuda en pociones. No pasa nada, Pansy, respondió Daphne con una sonrisa, antes de suspirar. Con un poco de inteligencia, habría escrito algo sobre que yo usaba mis encantamientos para influir en los chicos. Uy. Ahora he revelado mis planes más malvados para dominarlos. Vaya, Daphne. La regañó Pansy con sarcasmo. Menudo error.
Se nota que pasas demasiado tiempo con Gryffindors. De llevo el corazón en la lengua. Daphne esperó a que Pansy se marchara antes de dirigirse a sus amigas con mucha más seriedad. Aún queda la pregunta. ¿Por qué este artículo? ¿Por qué ahora y cómo consiguió estos detalles? Deberíamos preguntarle, propuso Hermione. Pero me temo que no existe algo así como una acción por difamación en el mundo mágico. Con los muggles, podríamos demandar al periódico hasta que pidan clemencia. ¡Qué lástima! Sí, qué lástima, coincidió Daphne. Quizás sea hora de otro artículo en el Quisquilloso. Hablemos con Luna al respecto. Hogwarts, cerca del Lago Negro, 25 de febrero media mañana. Harry se dirigía al Lago Negro con Hermione y Neville a su lado. Bajo la túnica, llevaba el nuevo traje de neopreno que Roxana le había comprado. Habían practicado el encantamiento de calentamiento a diario esta semana, pero aún así estaba muy contento con la protección adicional del traje de baño. No hacía demasiado frío allí, pero una clase de natación en el Lago Negro no era su pasatiempo favorito en febrero. Junto con los hechizos recién aprendidos de ver bajo el agua y apuntar al norte, se sentía más o menos preparado para ese día. Aunque Hermione le había enseñado los hechizos, había sido Daphne quien los encontró. Sobre todo en cuanto al de ver bajo el agua, no tenía ni idea de qué extraordinarios libros de encantamientos había tenido que consultar Daphne para encontrarlo. Y luego estaba el hechizo de localización de objetos, de Prehensio Rey. Debería permitirle encontrar cualquier objeto que conociera bien, ya fuera su escoba o el brazalete en el brazo de Daphne. Hermione temía que hubiera un velo de localización alrededor del objetivo y una protección contra el hechizo Accio, como en la primera prueba. Harry solo esperaba que su amigo fuera demasiado pesimista al respecto. Hermione caminaba en silencio junto a Harry. La tarea estaba casi terminada. Se sentía aliviada de tener unas semanas más tranquilas por delante. Las dos últimas habían estado tan ocupadas que rara vez tenía tiempo o energía para usar su nuevo libro para escribirles a sus padres. Había prometido escribirles esa misma tarde sobre la tarea. Hermione aún se sentía inmensamente agradecida por este regalo. Notó las miradas inquisitivas de Harry y suspiró. Tenía que decírselo ya. Tracey me dijo que el profesor Flitwick quería ver a Daphne. No ha regresado. Reaccionó mejor de lo que temía. Quizás simplemente no le sorprendió en absoluto. Así que tenía razón. Dumbledore la está usando como rehén. Estará bien, Harry, intentó tranquilizar Neville a su amigo. Estará a salvo. A salvo, y una mierda. Gruñó Harry. Tan a salvo como lo estuvieron Hermione y Ginny en segundo año. Tan a salvo como lo estuvimos el año pasado con todos esos dementores. ¿Sabes, Neville? Existen campamentos de bandidos en Texas que son más seguros para una niña de 14 años que Hogwarts. Neville no tenía idea de lo que eran los tejanos, pero aún así entendió el significado de la declaración. Estará a salvo porque la estás cuidando, aclaró Hermione. La encontrarás, la rescatarás. Su voz dejaba claro que no dudaba de que él encontrara y rescatara a Daphne. Harry le sonrió a su amiga. Ella siempre sabía qué decir. De repente, Hermione se interpuso en su camino y lo detuvo, con la mano sobre su pecho. Y después del rescate, te disculparás con ella y la besarás hasta dejarla inconsciente, ¿entiendes? Este lío estúpido termina hoy. La sonrisa de Harry se profundizó. Ese es el plan. La profesora McGonagall observaba la llegada de los espectadores, estudiantes, profesores, aurores, funcionarios del ministerio y un gran número de familiares, y de los campeones. Cada campeón podía tener un amigo a su lado. Víctor Krum intercambiaba los últimos consejos con su director, no en el sentido del acuerdo, pero tampoco contra las reglas, y Cedric Diggory tenía a uno de sus compañeros de casa a su lado. Mientras Harry se acercaba al embarcadero con Hermione Granger a su lado, Minerva miró a Fleur Delacour. Charlie Weasley, ex capitán del equipo de Quidditch de Gryffindor y ahora domador de dragones en Rumanía, era digno de admiración, y además, una sorpresa. Minerva había oído rumores de que ambas madres no estaban muy contentas con la relación. Al parecer, Molly tuvo dificultades para aceptar una vela francesa. Para ella, ambas partes eran igualmente dignas, y la madre de Fleur sin duda esperaba a alguien con más dinero y mejor posición social. Pero forman una hermosa pareja. Minerva sonrió, esperando que ambas familias finalmente entrarán en razón. ¿Tienes las gafas?, preguntó Filius. El pequeño profesor de encantos estaba a su lado, observando los últimos preparativos en el lago. Minerva golpeó su bolso.
A veces me pregunto qué idiotas trabajan en el ministerio, reflexionó. 4 meses atrás, cuando se enteró de la segunda tarea, la pregunta había sido la misma. Rescatar a un rehén del fondo del lago, sonaba interesante a primera vista. Pero ¿qué hay de los espectadores, esperando en la orilla del lago durante 1 hora solo para ver a los campeones emerger del agua a cientos de metros de distancia, sin que la ubicación de los rehenes estuviera cerca de la orilla? Al menos el problema del final había sido resuelto por uno de los inefables del Departamento de Misterios. A 30 metros sobre los rehenes se encontraba el verdadero objetivo del rescate. Un círculo flotante con 4 trasladores, uno para cada campeón, que funcionaba únicamente para él o ella y su rehén, con la intención de enviarlo a su homólogo, que flotaba cerca de la tribuna de espectadores. Según Lugo Bagman, las llaves habían sido revisadas una y otra vez, prohibiendo cualquier manipulación. Tus gafas son una maravilla de encanto, Filius. Gracias, le devolvió la sonrisa Filius. Tras el comentario de Minerva sobre lo absurdo de dejar que los espectadores vieran la superficie vacía del lago, había hablado con Colin Creevey, bajo promesa de secreto, sobre las formas mugles de observar semejante evento. Al oír hablar de cámaras y televisión, cámaras en directo y pantallas gigantes en las carreras, creó estas 5 gafas subacuáticas y 5 pantallas gigantes conectadas a ellas que permitían a los espectadores ver lo que veían los campeones. Ludo Bagman ya había mostrado gran interés en usar estos encantamientos en otros eventos deportivos. ¿Todo bien con los rehenes hasta ahora? Sí, respondió Minerva tras echar un vistazo a sus instrumentos. Seguía enfadada por la falta de interés del director en garantizar la seguridad de los rehenes. Encantarlos para que durmieran, crear una burbuja de aire a su alrededor y dejar que los tritones se encargaran de su seguridad. Merlín, a veces se preguntaba cómo los padres de los estudiantes podían confiarle el bienestar de sus hijos. Cómo ella podía confiar en él de la misma manera. Tuvo que hablar hasta cansarse hasta que él le permitiera ser una de las sirenas. Estaría cerca de los rehenes, con el 5.º par de gafas, observándolos, preparada para intervenir. Filius se quedaría en la playa, vigilando los instrumentos que ella había preparado, instrumentos que permitían conocer el estado del objetivo en todo momento. Con estas medidas implementadas, Minerva estaba razonablemente segura de que nada les sucedería a los rehenes. Con Daphne entre ellos y una Agatha Pinegrew muy enfadada observando la tarea, era mucho mejor así. Ahora solo faltaba esperar al director. A 15 metros de distancia, Agatha Pinegrew observaba atentamente a Minerva y los preparativos. Daphne le había contado hacía un rato sus sospechas sobre el objetivo de la prueba y ella le había compartido su opinión. Que ahora solo Astoria, y no Daphne, estuviera sentada a su lado, junto con Roxane, Anne y algunos amigos, lo confirmaba. Hace como 3 meses, en la primera prueba, Kyrus observaba la prueba junto con Lucius y algunos de sus amigos políticos, mientras Narcisa y Draco se habían unido al clan Pinegrew. Una vez más, Narcisa se esforzó por ser al menos educada con su hermana y sobrina, ignorando por completo las miradas de su esposo. Ojalá Sirius pudiera ser exonerado de los cargos, suspiró Agatha. A través de Roxane se había enterado de la conversación entre Sirius y Narcisa, de su reconciliación. Narcisa incluso le había preguntado cómo ayudarlo a recuperar su posición como cabeza de la familia Black. Sí, Roxane tenía razón. Algo iba muy mal en la casa Malfoy, o muy bien, sonrió Agatha con sorna. Ha llegado la hora, empezó el director Dumbledore, y su voz llegó a todos los rincones de la tribuna gracias a un hechizo sonorus. En unos minutos, los 4 campeones entrarán en la segunda prueba del torneo. Su deber será encontrar algo valioso que perdieron. Tienen 1 hora para encontrar su objetivo. Con la ayuda de unas gafas encantadas, hemos preparado, Minerva tosió ante la palabra nosotros y Filius mostró su mejor mirada asesina, pero el director ignoró a ambos. Podrás seguir su progreso. A su señal, Minerva le entregó las gafas junto con una pequeña poción. Esto es solo para emergencias. Te permite permanecer bajo el agua 10 minutos más, pero perderás 10 puntos por usarla. Víctor se negó a aceptar la poción, pero los demás agradecieron a Minerva su prudencia. La poción había sido otro punto del debate, pero Ludo Bagman y Perky Weasley, quien ahora era miembro del comité debido a la enfermedad del señor Crouch, habían llegado a un acuerdo junto con Madame Maxime tras algunas insinuaciones sobre una posible publicidad negativa. Antes de empezar, es hora de revelar los objetivos de esta misión de rescate. Daphne, ya voy, prometió Harry en silencio, asintiendo agradecido cuando Hermione le apretó la mano brevemente.
Esperaba que Cho y Roger Davies fueran los rehenes de Cedric y Fleur, incluso aunque Fleur no se hablaba con Roger te babeó en el escote Davies desde el baile de Navidad. ¿Pero a quién eligieron para Víctor? ¿Katie? Estaba enfadada con Víctor desde la pelea en el gran comedor hacía casi 2 semanas. Una persona espera a que cada campeón sea rescatado en algún lugar del lago Negro, encantado para dormir y en una burbuja de aire que dura 1 hora. Con disgusto, Hermione notó que la mayoría de los espectadores parecían estar más emocionados que horrorizados al escuchar este anuncio. Como ver noticias sobre alguna catástrofe natural, temblando de anticipación. Para el señor Diggory, la rehén será la señorita Cho Chang. Esto fue recibido con risas y abucheos, especialmente por parte de las chicas de Ravenclaw. Para el señor Potter el rehén será, señorita Daphne Greengrass, concluyó Harry en silencio. Adelante, viejo, mi novia me espera. Señorita Ginny Weasley. Para el señor Víctor Krum, ¿qué? Las voces igualmente enojadas de Harry y Charlie interrumpieron el pequeño discurso del director Dumbledore. ¿Por qué debería rescatar a Ginny? Preguntó Harry estupefacto. Charlie lo fulminó con la mirada y Hermione hizo lo mismo. Harry gimió. Quiero decir, ¿por qué la elegiste a ella entre todas las chicas? Daphne Greengrass es mi novia, Hermione Granger es mi mejor amiga, ¿por qué Ginny? La inquietud se apoderó de los espectadores. Aunque no podían oír lo que decían Harry y Charlie, era evidente que la elección de rehén era inesperada. Señor Potter, pensamos. El intento de Dumbledore de calmar a Harry con su sonrisa más amistosa fracasó estrepitosamente. Si Daphne no es su rehén, ¿por qué la llamaste después del desayuno? Le preguntó Hermione muy agitada a un profesor Flitwick que parecía confundido. Es una de las rehenes, respondió. La preparé para la tarea. Supuse que sería el objetivo del señor Potter. No, explicó Dumbledore con voz untuosa. La señorita Greengrass es la rehén del señor Krum. Claro que lo entiendes, ciertamente no, gruñó Harry furioso. Minerva fulminó con la mirada a su superior y fue necesario el esfuerzo combinado de Charlie. Por favor, Harry, ella es mi hermana y sigue siendo tu amiga, no es su culpa, y Hermione para convencer a Harry de continuar con la tarea y rescatar a Ginny. Está bien, profesor Dumbledore, lo haré. Pero este asunto no ha terminado. La sonrisa burlona de Víctor Krum casi provocó que Harry lo atacara y solo el agarre de Hermione lo detuvo. Con una última sonrisa feliz, Dumbledore se dirigió a los espectadores para anunciar al último rehén. Y para la señorita Delacour hemos elegido a alguien que aún no es estudiante de Hogwarts, pero que lo será próximamente. Gabrielle Delacour. Fleur palideció y casi se desmaya del susto. Charlie tuvo que abrazarla para evitar que cayera. ¿Cómo pudiste permitir esto? Exclamó Harry furioso. Arruinar nuestra amistad y elegir a los rehenes equivocados para Vicky y para mí es una cosa. Pero Gabrielle aún es una niña. Merlin, tiene 10 años. ¿Qué adulto responsable permitiría una decisión tan repugnante? Mientras tanto, alguien había lanzado otro hechizo sonorus, lo que permitió que todos escucharan la acusación de Harry. Al parecer, la elección de una rehén de 10 años no les había gustado. Por suerte, Fleur estaba demasiado preocupada por su hermana pequeña como para ver cómo su padre se estremecía y su madre lo fulminaba con la mirada. Su decisión de proponer a Gabrielle como objetivo, para motivar aún más a su hija mayor, tendría repercusiones más adelante, prometía esta mirada. Lo siento, Harry, suspiró Minerva, ignorando el intento de Dumbledore de detenerla. Quería que la señorita Roussevalle fuera rehén de la señorita Delacour, pero la decisión no me correspondía. La encontrarás, Fleur, intentó Charlie calmar a su novia, antes de dirigirse a Minerva. ¿Habrá alguien ahí abajo para vigilar a los rehenes? Sí, estaré allí. Bien, te acompaño. Charlie miró fijamente a Minerva, retándola a negarse. Pero tras mirar a Fleur, ella solo asintió brevemente. No puedo permitir esto, gritó el director Karkaroff. Influirá en la tarea y. Cállate. Quizás era solo que Gabrielle Delacour no visitaría Beaux Batons el año que viene. Quizás era que realmente no le gustaba esta decisión. Fuera cual fuera la razón, Madame Maxime estaba harta de todo esto. Deja de ser tan tonta y empecemos ya con esta tarea. Confío en la profesora McGonagall 10 veces más que en una ex mortífaga. Su declaración provocó bastantes jadeos entre los espectadores y fue suficiente para silenciar a Karkaroff por un largo tiempo. El director Dumbledore tosió varias veces. Muy bien, comencemos. Les deseo suerte a todos.
Nos vemos en la meta, dijo Minerva antes de tomar la mano de Charlie y usar su traslador para llegar a la balsa que flotaba sobre los rehenes. Cuando llegaron, Charlie se relajó de repente. Mira, Minnie, ¿qué era eso de la señorita Roosevelt? Minerva fulminó con la mirada a su antiguo alumno favorito por usar ese apodo, antes de suspirar. Me conoces demasiado bien, Charles. Ahora fue el turno de Charlie de estremecerse. Ni siquiera su madre lo llamaba Charles ya. La idea es lo que cuenta, ¿no crees? Mientras la señorita de la Cour espere encontrar a su hermana menor al final, sería irrelevante si Gabrielle está realmente allí o si quizás es otra persona. Charlie sonrió. Alguien como la señorita Roosevelt bajó la poción multijugos, quizás. Vieja descarada. Minerva le dio una palmada en el brazo pero sonrió. Lo tomó como un cumplido. Minerva se estaba inquietando. Los últimos 40 minutos no habían sido muy interesantes. Flotaba a la vista de los rehenes, con Charlie Weasley cerca. Los 4 rehenes seguían durmiendo. Hacía unos minutos, Filius le había informado de la pelea de Fleur con un grupo de Grindylows. Destruyeron su amuleto de cabeza de burbuja y le exigieron usar la poción de emergencia. Fue suficiente para permitirle ascender con seguridad a la superficie del lago, pero lamentablemente Fleur se vio obligada a rendirse. 10 minutos de aire simplemente no fueron suficientes para alcanzar a los rehenes. Al menos está a salvo, suspiró Minerva. Las pociones fueron una buena decisión. Sonrió brevemente a Charlie. Él también sabía de Fleur y se sintió aliviado al enterarse de su llegada a la superficie. Ahora tenía que esperar hasta el final de la hora de la misión para rescatar a Gabrielle. Ahí, señaló Charlie de repente. Minerva se sorprendió de ver a alguien tan temprano. Ni siquiera habían pasado 45 minutos y era Harry. Observando atentamente el terreno, el chico rodeó la zona. Parecía estar bien. Minerva no detectó ninguna lesión. Las branquias y aletas que le permitían moverse con tanta rapidez eran claramente visibles. Por fin se acercó a los rehenes y, tras un breve gesto con la mano hacia la profesora McGonagall y Charlie, empezó a lanzar algunos hechizos. Encantamientos de examen de sanador, reflexionó Minerva. ¿Dónde los había aprendido? Parecía contento con el resultado, pero en lugar de liberar a su rehén, nadó lentamente alrededor de Ginny y Daphne, esperando algo, o quizás a alguien. En algún lugar arriba, Hermione estaba de pie al lado de Neville, sonriendo y mirando la pantalla que mostraba las imágenes de las gafas de Minerva. Parece que no le gusta el plan de Dumbledore. Sí, parece que tiene otras ideas sobre el asunto, coincidió Neville. Fleur, todavía decepcionada por tener que rendirse, pero a la vez feliz de saber que Charlie estaba cerca de su hermana, miró con curiosidad a los adolescentes. En lugar de explicar sus extrañas declaraciones, Hermione se limitó a sonreír. Qué bueno que Charlie esté ahí abajo. Sí, asintió Neville, conociendo a Harry y su complejo de tengo que rescatar a todas las damiselas en apuros, sin duda se quedaría allí para rescatar a Gabrielle de lo contrario. Es un auténtico Gryffindor, ¿no? Preguntó Fleur. Solo sabes la mitad, suspiró Hermione. Tras unos minutos, llegó el último campeón. Cedric acababa de rescatar a Cho tras saludar a Harry, cuando, como una sombra oscura, Víctor Krum, parcialmente transformado en una especie de tiburón, se abalanzó sobre Daphne, con la boca abierta para morder la cuerda que la sujetaba. Segundos antes de alcanzar su objetivo, un rayo rojo le impactó en el costado, aturdiéndolo al instante. Minerva y Charlie parpadearon con dificultad, observando con asombro lo que ocurría ante ellos. Minerva no hacía falta ser un oráculo para comprender las oleadas de furia y consternación que se apoderaban de los espectadores al mismo tiempo. A través de las gafas de Minerva, pudieron observar cómo Harry guardaba la varita de Víctor en el bolsillo y ataba a Ginny Weasley al campeón inconsciente. Enervar. Víctor necesitó unos minutos para recuperar el sentido y comprender lo sucedido. Por un momento quiso atacar a Harry, pero ver a un Harry armado bastó para convencerlo de lo contrario. Los gestos de Harry fueron claros. Subir al traslador, rescatar a Ginny y alejarse de Daphne. Pidiendo ayuda, Víctor miró a la profesora McGonagall, quien había logrado superar su sorpresa mientras tanto. ¿Qué hago?, se preguntó. Al parecer, Albus quería recomponer la amistad entre Harry y Ginny, pero esta estrategia obviamente no funcionaba. Debería haberlo previsto. Al final, fue el simple hecho de querer evitar otra pelea entre los campeones lo que la convenció de indicarle a Víctor que ascendiera con Ginny, como le había dicho Harry. Con alivio, el joven vio a Víctor partir y transportarse 2 minutos después.
La hora de la prueba casi había terminado y Harry se apresuró a liberar a Daphne y nadar hacia su propio traslador, dejando atrás a un profesor sumido en sus pensamientos. Exijo que lo expulsen del torneo. El director Karkaroff estaba furioso desde que Harry, Víctor y sus rehenes habían salido del agua. Harry, quien le había entregado la varita de Víctor al profesor Flitwick para evitar otra pelea, no lo escuchaba ni a él ni a sus divagaciones. Ahora solo Daphne importaba. Nervioso, esperó a que el profesor Flitwick levantara el encantamiento para dormir y a que Daphne despertara. Ignoró la mirada fulminante de Víctor. No notó la expresión deprimida de Ginny, quien había despertado de nuevo y observaba a Harry y Daphne. Nadie la quería, ni a Víctor ni a Harry. Todos sabían que Harry no había querido rescatarla. Deberías ir con él, instó Molly Weasley a su hija. Hermione lo observó con disgusto, notó la mirada sombría de Ginny y su abatido movimiento de cabeza. La pequeña pelirroja intentó ignorar las divagaciones de su madre y la rabieta de Ron. Por suerte, los gemelos al menos notaron su estado. Protegiéndola del resto de la familia, la abrazaron y se la llevaron. Ya has hecho más que suficiente, mamá, fue el único comentario de George antes de irse. Mientras los 5 jurados intentaban resolver el asunto, con Karkaroff aún furioso y Ludo Bagman siendo el más franco a favor de Harry, Hermione y Neville observaron con alegría cómo Daphne despertaba. Hermione sonrió al ver al profesor Flitwick lanzando en secreto un nuevo hechizo Sonorus, lo que permitió a los espectadores escuchar el debate del jurado y a Daphne. Harry, esta vieja cabra loca me eligió como rehén de Vicky, gritó furiosa. Por favor, dime que no permitiste que esta pobre excusa de campeona me rescatara. Como era de esperar, estas palabras hicieron que más de un rostro se sonrojara de ira, pero también que cientos de espectadores estallaran en carcajadas. Esto solo aumentó cuando Harry simplemente dijo, claro que no. Jamás me atrevería a permitir que alguien más te rescate. Eres mi damisela en apuros. Bien, sonrió un momento, antes de volver a fruncir el ceño. Pero eso no significa que estés perdonado por tu comportamiento anterior. Lo sé, suspiró Harry. Lo siento mucho. Fui un imbécil. Por favor, perdóname. Intentaré portarme mejor en el futuro. Los espectadores guardaron silencio absoluto. Más de un chico se molestó por la mirada sentimental de su novia mientras escuchaban atentamente. Las consecuencias de la antigua pareja ideal, el chico dorado y la princesa de hielo, habían generado demasiadas preguntas. Daphne, pensativa, miró a Harry a la cara antes de volverse hacia Hermione. ¿Qué piensas? ¿Es creíble esta promesa? No sé, oye, gruñó Harry, mientras Neville pisoteaba el pie de Hermione. Vale, es de confianza. De acuerdo, dijo Daphne con una sonrisa. Será mejor que cumplas tu promesa, Harry. Ambos adolescentes se sonrojaron profundamente cuando el beso posterior fue comentado con una gran cantidad de silbidos desde la tribuna. ¡Ay, Sonorus!, observó Daphne con expresión atormentada. El jurado decidió que Harry Potter podrá continuar el torneo. La tarea consistía en rescatar algo preciado que se había perdido. Obligar al señor Krum a llevarse a la señorita Weasley cumplió la tarea. Pero le descontaremos 10 puntos por atacar a otro campeón. Con esto, el nuevo orden es: el señor Diggory en primer lugar, seguido del señor Krum. La señorita Delacour y el señor Potter quedan en tercer lugar juntos. Eso no está bien, dijo Víctor Krum. Era mi rehén. Potter no tenía derecho a rescatarla. Cuando Harry se movió para responder, el suave agarre de Daphne lo detuvo. En lugar de él, Daphne respondió a las acusaciones de Víctor. Víctor, puede que seas un gran jugador de Quidditch. E incluso supongo que eres un digno campeón para tu escuela. Pero solo un completo imbécil podría pensar que yo era la reina adecuada para ti. Harry es mi novio, no tú. Es mi amigo, no tú. ¿Cómo podría ser yo alguna vez algo preciado que perdiste? Víctor, por favor, deja de comportarte como un imbécil. Déjame en paz. No quiero tus regalos, ni tu atención, ni tus poemas sentimentales. Incapaz de pronunciar una sola palabra, Víctor miró abatido a Daphne. Por un instante, Harry sintió lástima por él, pero luego se transformó en ira dirigida contra el director por haber vuelto a meter la pata. Tras un momento de silencio, Daphne continuó de repente, con voz muy seria. Juro por mi magia que nunca engañé a Víctor Krum intencionalmente. No usé ningún encantamiento ni poción para influenciarlo. Que así sea. Harry la observó, un poco pálido. Con una suave sonrisa, Daphne se volvió hacia él.
Necesito un pensamiento feliz, susurró antes de besarlo. Espera, Patronum. Los espectadores observaron con asombro cómo una serpiente emplumada y alada se elevaba hacia el cielo y giraba alrededor de la tribuna con alegres movimientos. Creo que eso lo resuelve, comentó Filius con una sonrisa y Minerva solo pudo estar de acuerdo.